Ravel Pennex, Saiyajin Infinita y el fin del harem. Capítulo 1. La conspiración del harem. La tensión se podía sentir en la sala del club de ocultismo. Rias Gremory estaba sentada en su sillón habitual, rodeada de sus compañeras Akeno, Asia, Zenobia, Koneko y Rosgeise. Había convocado una reunión urgente. Todas sabían por qué, pero nadie quería ser la primera en hablar. Finalmente, fue Akeno quien rompió el silencio con su característica sonrisa traviesa. Akeno, Rias, querida, parece que algo te preocupa. Tiene que ver con la pequeña ave del Fénix. Rias suspiró, mirando a sus compañeras con seriedad. Rias, sí, Akeno. Se trata de Ravel. Estoy empezando a pensar que esto se nos está saliendo de control. Issei ha estado pasando más tiempo con ella, y no solo por las misiones. Las demás chicas intercambiaron miradas. Era cierto. Desde que Ravel había empezado a frecuentar el club más a menudo, la cercanía entre ella e Issei se había hecho evidente. Aunque ninguna de ellas lo quería admitir, sentían celos de cómo Ravel lograba captar la atención del chico que todas compartían en sus corazones. Asia, pero Rias, Issei es tan amable con todos. ¿Es realmente tan malo que esté pasando tiempo con ella? Zenobia, claro que es malo. Ya bastante tenemos que lidiar con otras chicas lanzándosele, como Irina o esa Fallen Ángel que nunca se rinde. Ahora Ravel también quiere unirse. Koneko, la competencia se vuelve más complicada. Pero a diferencia de las demás, Ravel tiene la ventaja de ser noble. Issei parece impresionado por ella. Rosgeise, además, su familia es poderosa. Sería difícil oponerse directamente si ella decide reclamar su lugar en el harem de Issei. Rias asintió lentamente, como si esas palabras confirmaran sus propios temores. Rias, exactamente. No solo es una noble del clan Pennex, sino que ha demostrado ser bastante persistente. Me temo que si no hacemos algo pronto, Issei podría empezar a sentir algo más por ella, y eso cambiaría toda la dinámica entre nosotros. El grupo se quedó en silencio por unos momentos. Cada una estaba pensando en el impacto que esto tendría en su relación con Issei, y aunque era incómodo de admitir, sabían que algo debía hacerse. Fue entonces cuando Akeno volvió a tomar la palabra, pero esta vez con una chispa más oscura en los ojos. Akeno, entonces, ¿qué sugieres que hagamos, Rias? ¿Nos deshacemos de ella? Rias, suspira, no podemos hacerle daño directamente, sería arriesgado y poco honorable. Además, la familia Pennex no lo toleraría. Pero, quizás hay otra manera de sacarla del camino. La sugerencia implícita flotó en el aire, y las chicas comenzaron a considerar las posibilidades. En ese momento, Zenobia golpeó la mesa, llamando la atención de todas. Zenobia, ¿y si la alejamos de este mundo? Quiero decir, hay muchas maneras de hacer que alguien desaparezca sin hacerles daño. Si pudiéramos enviarla a otra dimensión. Asia y Rosgeise abrieron los ojos sorprendidas ante la audaz idea de Zenobia, mientras que Akeno y Koneko sonrieron de manera siniestra. Akeno. Interesante. Aunque eso requeriría un poder considerable. No podríamos hacerlo nosotras solas. Rias. Tienes razón, Akeno. Por eso, pensé en alguien que podría ayudarnos. Todas se inclinaron hacia adelante, interesadas en saber a quién se refería Rias. Ella hizo una pausa dramática antes de pronunciar el nombre. Rias, Opis. La aparición de Opis. El nombre de Opis causó un murmullo en la sala. Era conocido que el dragón infinito tenía el poder de alterar realidades y dimensiones. Pero también era notorio que Opis rara vez se involucraba en los asuntos de los demás a menos que le beneficiara de alguna manera. Asia, ¿Opis? ¿Pero cómo podríamos pedirle ayuda? No creo que quiera involucrarse en algo como esto. Rias. Ya he hablado con ella. Opis está intrigada por la posibilidad de manipular una dimensión a su antojo, y, además, ha perdido interés en algunas de las disputas en las que estaba envuelta. Si le prometemos que puede usar a Ravel para experimentar con un portal a otro mundo, tal vez acepte. Las chicas intercambiaron miradas nerviosas, pero Akeno parecía estar disfrutando la idea. Akeno, oh, Rias, siempre tienes planes fascinantes. ¿Y si no basta con la ayuda de Opis? ¿Hay alguien más que puede estar interesado en participar? Rias, sí. He contactado a algunos aliados en Camelot. Parece que ciertos magos poderosos también están dispuestos a ayudarnos. A cambio, quieren favores de parte de la familia Gremory. Rosgeise,
Esto es mucho más complicado de lo que pensaba, pero si podemos lograr que Ravel desaparezca sin que nadie se dé cuenta, tal vez podamos mantener la paz. Zenobia, exacto. Entonces, si combinamos el poder de Opis y la magia de Camelot, podríamos abrir un portal lo suficientemente estable como para enviar a Ravel lejos de aquí, para siempre. La decisión final. Ria se levantó de su asiento, observando a todas las chicas con una mirada firme y decidida. Rías, entonces, ¿están todas de acuerdo? Esto debe hacerse de manera impecable. Si cometemos un error y la familia Pennex se entera de que estuvimos detrás de esto, no habrá forma de salvarnos. Todas asintieron en silencio, comprendiendo la gravedad de la situación. Era arriesgado, pero también era la única manera de asegurarse de que Issei no se distrajera con otra competidora más. Y, por lo tanto, se tomó la decisión. Contactarían a Opis y los magos de Camelot para llevar a cabo su plan. La reunión con Opis. Más tarde esa noche, Ria se encontraba en una sala oculta bajo el edificio del Club de Ocultismo. Las velas iluminaban la estancia con una luz tenue, y la atmósfera era pesada. Frente a ella estaba Opis, el dragón infinito, con su presencia serena y fría. La figura de Opis era tan delicada como peligrosa. Parecía una niña, pero sus ojos vacíos reflejaban el abismo del infinito. Opis, Rías Gremori, has venido a mí con una petición peculiar. Rías, sí, Opis. Necesito tu ayuda para abrir un portal dimensional. Quiero enviar a Ravel Pennex a otro mundo, lejos de aquí. Opis ladeó la cabeza, como si estuviera procesando la solicitud. Opis, ¿por qué debería interesarme? No tengo rencores con ella. Rías, lo sé. Pero, ¿no te gustaría experimentar con los límites de las dimensiones? Si logras abrir este portal, será la primera vez que alguien de este mundo sea enviado a una dimensión completamente diferente. Podrías descubrir algo nuevo. Opis mantuvo su mirada impasible durante unos momentos, antes de mostrar una leve sonrisa. Opis, interesante. Jugaré tu juego, Rías Gremori. Pero necesitaré algo a cambio, algo valioso. Rías asintió, preparándose para negociar. Sabía que la ayuda de Opis no sería barata, pero estaba dispuesta a hacer lo necesario para asegurarse de que Ravel desapareciera para siempre. Conclusión del capítulo. La reunión concluyó con un acuerdo. Opis aceptó ayudar a Rías a cambio de un favor que ella revelaría más adelante. El plan estaba en marcha, y pronto, los magos de Camelot también se unirían al esfuerzo para asegurarse de que el portal fuera estable y que Ravel no pudiera regresar. Las chicas del club de ocultismo no sabían a qué mundo exacto sería enviada Ravel, pero sabían que sería lo suficientemente lejos como para que nunca volviera a interferir en su vida con Issei. Sin embargo, no podían imaginarse las consecuencias de lo que estaban a punto de hacer. Una cadena de eventos estaba a punto de desencadenarse, llevándolos a un destino que nadie podría prever. Rías, murmurando para sí misma, esto es por Issei. Todo lo que hago, lo hago por él. Capítulo 2. Opis y el portal infinito. La luz tenue de las velas continuaba iluminando la sala subterránea del club de ocultismo. El ambiente era pesado y denso, pero había una sensación de expectativa en el aire. Rías Gremori estaba de pie frente a Opis, el dragón infinito, cuyo rostro seguía mostrando una calma inquietante. Los ojos oscuros de Opis no parpadeaban mientras evaluaba a Rías. Opis, ¿estás lista para hacer lo que sea necesario, Rías Gremori? La pregunta era sencilla, pero la respuesta implicaba mucho más. Rías sabía que cualquier trato con Opis siempre tendría consecuencias, incluso si no eran inmediatas. Pero no había vuelta atrás. Ravel se había convertido en una amenaza demasiado peligrosa para ignorarla. Rías, con determinación, sí. Estoy preparada. Opis. Bien. Entonces, el portal que deseas abrir no es algo simple. Para enviar a alguien tan lejos de este mundo, requiere un poder más allá de lo que imaginas. Pero puedo hacerlo. Rías no se movió ni dijo nada, esperando que Opis continuara. La figura pequeña y frágil de Opis, vestida con su kimono oscuro, parecía inofensiva, pero su presencia llenaba la sala con una energía inquietante. Opis. La distancia entre dimensiones no es como cruzar una puerta. Si quieres que Ravel Pennex sea desterrada permanentemente, debes estar preparada para hacer sacrificios. No solo un favor, sino algo más personal. Rías, tensa, ¿a qué te refieres? Opis ladeó la cabeza, con su expresión inmutable. Opis, tu poder. Un fragmento de tu poder demoníaco a cambio de la estabilidad del portal. Sin ello,
Ravel podría encontrar la forma de regresar. Rías apretó los puños. Sabía que estaba jugando con fuego. Perder parte de su poder demoníaco era un riesgo grande, pero ¿cuál era la alternativa? Si Ravel volvía, las consecuencias podrían ser desastrosas. Issei ya estaba mostrándose más cercano a ella, y Rías no podía permitir que esa relación se desarrollara más. Rías, suspirando profundamente, lo aceptó. Opis esbozó una leve sonrisa, lo que hizo que la atmósfera de la sala se sintiera aún más sofocante. Los preparativos para el ritual. Unos días después, las demás chicas del club de ocultismo se reunieron nuevamente. Todas habían escuchado los detalles de lo que Rías había negociado con Opis, y la idea de que su líder sacrificara parte de su poder para deshacerse de Ravel había creado un nerviosismo palpable entre ellas. Akeno, mirando a Rías con preocupación. Rías, ¿realmente estás segura de esto? Perder parte de tu poder. No hay otra manera. Rías, con firmeza, es lo único que podemos hacer. No hay margen de error. Opis tiene el poder necesario para garantizar que Ravel no vuelva, pero si no aporto mi energía, el portal no será lo suficientemente estable. No podemos arriesgarnos a que Ravel regrese. Zenobia, cruzando los brazos, entonces que así sea. Si esto mantiene a Issei a salvo de esa ave entrometida, que sea. Koneko permanecía en silencio, mirando a Rías con una mezcla de respeto y preocupación. Asia, siempre la más empática, finalmente habló. Asia, Rías, no me gusta esto. ¿No podríamos hablar con Ravel? Quizás ella no tiene malas intenciones. Rosgeise, interrumpiendo, es demasiado arriesgado, Asia. No podemos confiar en que simplemente se aleje por su cuenta. Akeno puso una mano sobre el hombro de Asia para calmarla, mientras las demás chicas aceptaban en silencio lo que debía hacerse. Esa noche, el ritual se llevaría a cabo. El ritual del portal. La noche cayó sobre la ciudad, cubriendo el cielo con un manto de estrellas. En la sala subterránea, las chicas del club se habían reunido nuevamente, pero esta vez había un aire mucho más sombrío. En el centro de la sala había un círculo mágico complejo, trazado en el suelo con runas brillantes. En el centro del círculo estaba Rías, de pie con sus ojos cerrados, concentrando su energía demoníaca. Opis, mirando el círculo, esto es suficiente. Solo resta tu poder. Las demás chicas observaron desde el borde del círculo mientras Opis comenzaba a recitar palabras en un lenguaje antiguo y olvidado, llenando la sala con una vibración casi tangible. Mientras lo hacía, una luz oscura comenzó a formarse en el centro del círculo, girando lentamente hasta tomar la forma de un vórtice que conectaba a otra dimensión. Rías abrió los ojos lentamente y extendió su mano hacia el vórtice. Rías, con voz firme, aquí está, mi sacrificio. Con un suspiro de esfuerzo, Rías liberó parte de su energía demoníaca, que brillaba en un intenso color carmesí, y la envió hacia el vórtice. El portal tembló y comenzó a estabilizarse, pero al mismo tiempo, el rostro de Rías se tensó de dolor. Perder parte de su poder era como perder una parte de sí misma. Opis, mirando el portal, perfecto. El portal estaba completo, una oscura ventana que llevaba a un mundo desconocido. Las chicas observaron con asombro y temor lo que habían creado. Akeno, Rías, ¿estás bien? Rías, respirando con dificultad, estoy bien, pero esto no se ha terminado. Ahora necesitamos encontrar a Ravel y enviarla. La trampa para Ravel. El siguiente paso en el plan era atraer a Ravel hacia el portal. Para ello, las chicas urdieron una excusa, una reunión especial del club de ocultismo en la que Rías fingiría que estaba buscando más aliados para las misiones. No sería extraño que invitaran a Ravel, ya que era una conocida colaboradora de Issei. El día de la trampa, Ravel llegó al club sin sospechar nada, con una sonrisa educada y sus ojos brillando de curiosidad. Rías la saludó amablemente, aunque por dentro, sabía que esta sería la última vez que la vería en mucho tiempo. Ravel, sonriendo, Rías, gracias por invitarme. Issei me habló de esto y pensé que sería interesante unirme. Rías, sonriendo falsamente, por supuesto, Ravel. Pensé que podríamos beneficiarnos de tu experiencia. El grupo se reunió alrededor del círculo mágico, Ravel parada en el centro, mirando con curiosidad el dibujo en el suelo. Ravel, ¿qué es esto? Nunca había visto un círculo mágico tan complicado. Rías, Akeno y las demás chicas intercambiaron miradas. Este era el momento. Akeno, con una sonrisa traviesa, es un
Pequeño experimento, Ravel. Antes de que pudiera hacer preguntas, Opis, que había permanecido oculta hasta ese momento, apareció de las sombras, sus ojos brillando con un poder infinito. Ravel dio un paso atrás, alarmada. Ravel, ¿Opis? ¿Qué está pasando? Sin mediar palabra, Opis levantó su mano y el círculo brilló intensamente. El portal se abrió bajo los pies de Ravel, succionándola hacia adentro sin darle tiempo a reaccionar. Ravel, gritando, Rías. ¿Qué estás haciendo? Rías, con voz fría, lo siento, Ravel, pero este es tu destino. No puedes quedarte cerca de Issei. No lo permitiré. Ravel intentó resistir, pero la fuerza del portal era demasiado grande. Las últimas palabras que escucharon antes de que desapareciera en la oscuridad fueron sus gritos de incredulidad y confusión. Ravel, no dejaré que se salgan con la suya. Y entonces, el portal se cerró. Consecuencias. El silencio llenó la sala cuando el portal finalmente desapareció. Todas las chicas se quedaron quietas, procesando lo que acababan de hacer. Rías cayó de rodillas, exhausta por la pérdida de su poder, pero aliviada. Akeno, caminando hacia Rías, lo hicimos. Rías, respirando con dificultad, sí, lo hicimos. Sin embargo, en el fondo, Rías sabía que algo estaba mal. A pesar de todo, había una inquietante sensación de que este no era el final. Pero por ahora, Ravel había sido enviada lejos, a un lugar donde no podría interferir con Issei. O al menos, eso creían. Capítulo 3. Un mundo desconocido. La oscuridad envolvía a Ravel Pennex mientras caía a través del portal. Su mente giraba entre la confusión y la ira, incapaz de comprender por qué Rías y las demás la habían traicionado de esa manera. Podía sentir la fuerza del portal arrastrándola hacia un lugar desconocido, sin control sobre su destino. El poder del vórtice era abrumador, distorsionando su magia de fuego, dejándola completamente vulnerable. Ravel, pensando, ¿qué hicieron? ¿Por qué me enviaron aquí? Rías, no puedo creerlo. No me quedaré aquí para siempre. Voy a encontrar una forma de regresar. De repente, la presión y el torbellino cesaron. Ravel sintió que su cuerpo se liberaba, cayendo en picada hacia lo que parecía ser un nuevo mundo. Abrió los ojos justo a tiempo para ver el suelo aproximándose rápidamente. Instintivamente, extendió sus alas de fuego para frenar su caída, pero algo estaba mal. Su magia no respondía como antes. Ravel, jadeando, mis alas. No puedo controlarlas. Con un golpe sordo, Ravel impactó el suelo. Su caída fue amortiguada por un campo de hierba, pero el dolor recorrió todo su cuerpo. Aún aturdida, se arrastró para ponerse de pie, sus manos temblorosas al tocar el suelo. Ravel, ¿dónde estoy? Levantó la vista y lo que vio la dejó sin palabras. Se encontraba en una llanura vasta y extraña. El cielo tenía un tono azul profundo, y aunque el paisaje parecía pacífico, podía sentir una energía abrumadora en el aire. Ravel, acostumbrada a la magia y los poderes sobrenaturales, nunca había sentido algo así antes. Ravel, pensando este lugar, no es como el inframundo. Ni siquiera como la tierra. Siento algo poderoso, pero no puedo identificar qué es. A medida que intentaba reunir sus pensamientos, una sombra apareció sobre ella. Ravel levantó la vista, y allí estaba, un niño pequeño con cabello negro y puntiagudo, acompañado de otro de cabello rubio. Ambos la miraban con curiosidad y asombro. Trunks, oye, Goten, ¿quién crees que es esa chica? No la había visto antes. Goten, no lo sé, Trunks, pero parece que cayó del cielo. ¿Crees que sea una alienígena? Ravel, todavía desorientada, parpadeó al escuchar las voces. Intentó recuperar la compostura mientras examinaba a los niños frente a ella. Ambos parecían normales, pero la energía que emanaba de ellos no lo era. Era una fuerza que jamás había sentido en nadie de su mundo. Ravel, ¿quiénes son ustedes? Goten sonrió con entusiasmo mientras saltaba hacia adelante. Goten, soy Goten. Y él es mi amigo Trunks. ¿Tú quién eres? Nunca habíamos visto a alguien que cayera del cielo así. Ravel, confundida, mi nombre es Ravel. Ravel Pennex. No sé cómo llegué aquí. Fui enviada a través de un portal por gente de mi mundo. Trunks cruzó los brazos, mirando a Ravel con escepticismo. Trunks, ¿enviada por un portal? Eso suena como algo de ciencia ficción. Pero, oye, si vienes de otro mundo,
tienes algún tipo de poder genial. Ravel, recuperando algo de su compostura, intentó convocar su magia de fuego, pero el simple intento la dejó jadeando. Algo en este nuevo mundo interfería con su habilidad para controlar su energía con normalidad. Ravel, frustrada mi magia. Algo no está bien. No puedo usarla como antes. Goten, siempre optimista, se acercó a Ravel. Goten, no te preocupes. Mi papá siempre dice que todo se puede solucionar con entrenamiento. ¿Sabes pelear? Ravel, enojada, por supuesto que sé pelear. Solo necesito entender este lugar y recuperar mis fuerzas. Mientras hablaba, otra energía poderosa comenzó a acercarse. Una figura alta y familiar para Goten y Trunks apareció en el horizonte, moviéndose a una velocidad imposible para cualquier ser humano normal. En cuestión de segundos, Goku estaba frente a ellos, con su típica sonrisa despreocupada y amistosa. Goku. Hey, chicos. ¿Quién es tu nueva amiga? Ravel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al ver a Goku. A pesar de su apariencia relajada, la energía que emanaba de él era inmensa, más allá de cualquier cosa que hubiera sentido antes. A diferencia de las personas en su mundo, este hombre parecía irradiar un poder que trascendía la magia o cualquier habilidad sobrenatural que conociera. Ravel, pensando, ¿quién es este hombre? Su energía es descomunal. Goten, emocionado, corrió hacia Goku. Goten. Papá. Esta chica cayó del cielo. Dice que viene de otro mundo, pero no puede usar sus poderes ahora. ¿Crees que podrías ayudarla? Goku miró a Ravel con curiosidad, pero sin mostrar ninguna señal de desconfianza. Después de todo, había visto cosas mucho más extrañas en su vida. Goku, de otro mundo, ¿eh? Bueno, he conocido gente de todo tipo de lugares. Si no puedes usar tus poderes, quizás necesites algo de tiempo para acostumbrarte a este lugar. ¿Qué te parece si te ayudo a entrenar? Ravel, aún desconcertada, apenas pudo procesar la oferta de Goku. ¿Entrenar? ¿Con él? Este hombre cuya energía era abrumadora. A pesar de sus reservas, sabía que no tenía muchas opciones. Si quería sobrevivir en este nuevo mundo y encontrar una manera de regresar al suyo, necesitaría volverse más fuerte. Y, quizás, aprender de alguien como Goku era exactamente lo que necesitaba. Ravel, con voz suave, ¿entrenar? ¿Tú me entrenarías? Goku asintió con entusiasmo, como si fuera la cosa más natural del mundo. Goku, claro que sí. A Goten y a Trunks les vendría bien otro compañero de entrenamiento. Además, parece que eres fuerte, solo que necesitas un poco de tiempo para adaptarte. Ravel, aunque sorprendida por la actitud despreocupada de Goku, sintió una chispa de esperanza. Tal vez, este lugar desconocido no era el fin. Tal vez, con la ayuda de Goku, podría volverse lo suficientemente fuerte como para regresar al mundo de IG School DxD y ajustar cuentas con quienes la habían traicionado. Ravel, pensando este hombre, no es como ningún otro. Su energía es abrumadora, pero su bondad también es evidente. Si él me entrena, quizás no solo recupere mi poder, sino que me vuelva aún más fuerte. Finalmente, Ravel asintió. Ravel, está bien. Acepto tu oferta, Goku. Enséñame a pelear en este mundo. Goku sonrió ampliamente, emocionado por tener a alguien más con quien entrenar. Goku, genial. Vas a encajar bien con nosotros. Vamos, te llevaremos a casa para que puedas descansar primero. Mañana comenzamos con el entrenamiento. Mientras Goku, Goten y Trunks se preparaban para regresar, Ravel lo siguió, con la mente llena de preguntas y determinación. Sabía que su camino de regreso a casa no sería fácil, pero si aprendía de este guerrero, podría estar más cerca de su objetivo. Conclusión del capítulo. Ravel ha llegado a un mundo completamente desconocido, donde su magia está debilitada, pero ha encontrado aliados inesperados en Goku, Goten y Trunks. A pesar de la traición que la ha llevado hasta aquí, Ravel empieza a ver una nueva oportunidad para volverse más fuerte bajo la tutela de Goku. Sin embargo, su deseo de regresar a IG School DxD y enfrentar a Rias sigue ardiendo en su interior. Capítulo 4. El rescate de Goku. El sol de la tarde brillaba sobre la llanura mientras Ravel caminaba al lado de Goku, Goten y Trunks. Aunque aún se sentía desorientada por todo lo que había sucedido, no podía evitar sentirse fascinada por la calidez y la despreocupación que irradiaban los tres Saiyajins. Cada uno de ellos tenía una energía inmensa, una fuerza que Ravel nunca había visto en su mundo,
pero no mostraban arrogancia, sino una amabilidad que la hacía sentirse más tranquila. Goten. Papá. ¿Crees que Ravel sea tan fuerte como tú cuando terminemos de entrenar? Goku, riendo. Bueno, eso depende de cuánto esfuerzo le ponga, Goten. Si está dispuesta a entrenar duro, no veo por qué no podría volverse realmente fuerte. Ravel escuchó esas palabras con una mezcla de esperanza y duda. Había sido entrenada en el uso de la magia, no en la lucha física, y aunque no quería admitirlo, le asustaba la idea de tener que enfrentarse a alguien como Goku en un combate serio. Sin embargo, había algo en su manera de hablar, en su confianza despreocupada, que hacía que todo pareciera posible. Ravel, pensando no sé cuánto pueda aprender aquí. Pero si alguien puede enseñarme a ser más fuerte, parece que es él. Mientras caminaban, se dirigían hacia la casa de Goku en las montañas. Sin embargo, algo en el ambiente comenzó a cambiar. Ravel lo notó primero, su sentido mágico, aunque debilitado, aún podía captar energías peligrosas. Sintió una perturbación que la hizo detenerse de golpe. Ravel, Goku, ¿sientes eso? Goku frunció el ceño, mirando hacia el horizonte. Entonces, una figura apareció a lo lejos, acercándose rápidamente. Era Majin Buu, su cuerpo redondo y rosado resaltando en el cielo. Volaba hacia ellos con una expresión que mezclaba curiosidad y malicia. Goten y Trunks inmediatamente adoptaron posiciones de combate, pero Goku levantó una mano para calmarlos. Goku, tranquilos, chicos. Déjenme manejar esto. Ravel sintió que su corazón se aceleraba. Había escuchado a Goten y Trunks hablar sobre la amenaza de Majin Buu, pero no se imaginaba que lo enfrentarían tan pronto. La energía de Buu era abrumadora, mucho más intensa de lo que había sentido antes. Ravel retrocedió instintivamente, sintiéndose pequeña ante la inmensidad del poder que se aproximaba. Majin Buu, sonriendo. Oh, ¿qué tenemos aquí? Una chica nueva, y tiene una energía diferente. Interesante. Ravel, pensando esa voz, tan infantil y tan terrorífica a la vez. ¿Qué clase de ser es este? Goku dio un paso adelante, colocando su cuerpo entre Buu y los demás. Goku, Buu, no quiero pelear contigo ahora mismo. Estamos ocupados. De acuerdo. Majin Buu inclinó la cabeza, mirándolo con curiosidad. Majin Buu, Buu quiere jugar. Pero esa chica tiene energía extraña. Buu quiere saber qué puede hacer. Ravel sintió una oleada de miedo. Majin Buu la estaba observando como si fuera un juguete, y no podía evitar temblar bajo su mirada. Sin embargo, la presencia tranquila de Goku a su lado le dio una pequeña chispa de valor. Se obligó a mantener la calma, sabiendo que perder el control solo empeoraría la situación. Ravel, pensando, ¿así que esto es lo que sienten los demás cuando yo los observo con superioridad? No me gusta en absoluto. Goku, escucha, Buu, si quieres pelear, puedes hacerlo conmigo. Pero deja a mis amigos fuera de esto. Buu pareció considerar la oferta por un momento antes de soltar una risa burlona. Majin Buu, está bien. Pero si Buu gana, se lleva a la chica. Buu quiere ver qué puede hacer. Ravel se sintió invadida por el pánico. ¿Qué significaba llevarla? ¿Estaba tratando de secuestrarla o algo peor? Antes de que pudiera decir algo, Goku la miró por encima del hombro con una sonrisa tranquilizadora. Goku, no te preocupes, Ravel. No dejaré que nada te pase. Esas palabras, pronunciadas con tanta sencillez, llenaron a Ravel de una calma que no había sentido en todo el día. A pesar de la amenaza inminente, Goku estaba seguro de que podía manejar la situación, y de alguna manera, eso le dio a ella la fuerza para creerlo también. Ravel, pensando él realmente confía en sí mismo. Es diferente de cualquier persona que haya conocido antes. No es arrogante, solo, seguro. La batalla entre Goku y Majin Buu. Sin más palabras, Goku avanzó hacia Majin Buu, su energía comenzando a elevarse. Ravel sintió el cambio inmediato en el aire, el poder de Goku se disparó, y era como si el aire mismo vibrara con su fuerza. Goku se transformó en Super Saiyajin, su cabello dorado brillando bajo el sol, y su expresión se volvió seria. Goten, emocionado, papá se puso serio. Eso significa que va a pelear de verdad. Trunks, sí. Vamos a ver qué pasa. Ravel miró a Goten y Trunks, que parecían emocionados por lo que estaba a punto de suceder. Ella, sin embargo, se sentía completamente fuera de lugar. Había visto peleas antes, pero esto era diferente.
La energía de los dos combatientes era tan intensa que apenas podía respirar. Goku y Majin Buu se lanzaron el uno contra el otro, y el impacto de su choque hizo temblar el suelo. Los golpes se sucedían a una velocidad que Ravel apenas podía seguir con la vista. Era como si estuviera presenciando algo imposible, una pelea entre dioses. Cada vez que Goku lanzaba un golpe, Buu lo bloqueaba, y cada vez que Buu contraatacaba, Goku esquivaba con agilidad. Majin Buu, Buu es fuerte. Pero tú también. Esto es divertido. Goku, yo también me estoy divirtiendo, pero no dejaré que te acerques a mis amigos. La intensidad de la pelea no disminuía. Los dos continuaron intercambiando golpes y ráfagas de energía, creando explosiones que iluminaban el cielo. Goku se estaba defendiendo bien, pero Ravel notó algo extraño. A pesar de la habilidad de Goku, Buu parecía no cansarse, como si estuviera jugando. Ravel toma una decisión. Ravel sintió una punzada de impotencia. No podía hacer nada, y eso la frustraba. Había sido enviada a este mundo, traicionada por aquellos en quienes creía confiar, y ahora, aquí estaba, siendo protegida por alguien que apenas conocía. ¿Era eso lo que quería? ¿Ser protegida y depender de los demás? Ravel, pensando no quiero ser solo una carga. Necesito hacer algo. Apretó los puños, obligándose a concentrarse. Aunque su magia estaba debilitada, no estaba completamente inutilizable. Si podía concentrarse lo suficiente, tal vez podría encontrar una forma de ayudar a Goku. Mientras la pelea continuaba, Ravel comenzó a canalizar su energía, tratando de estabilizar su magia. La presión era enorme, pero poco a poco, empezó a sentir el calor familiar de sus llamas rodeando sus manos. Aún no estaba al máximo de su capacidad, pero era algo. Ravel, murmurando vamos, no te falles a ti misma ahora. Justo en ese momento, Goku y Buu se separaron, creando una pausa momentánea en la batalla. Goku respiraba con dificultad, pero no dejaba de sonreír. Sin embargo, Buu parecía impaciente, su expresión de diversión se había transformado en una mueca de irritación. Majin Buu, esto no es suficiente para Buu. Buu quiere más. Antes de que Goku pudiera responder, Ravel levantó sus manos, invocando un par de llamas ardientes que parecían flotar en el aire como dos pequeñas esferas de fuego. Goten y Trunks miraron sorprendidos, y Goku giró para ver lo que estaba haciendo. Goku, ¿Ravel? ¿Qué haces? Ravel, determinada, no puedo simplemente quedarme aquí sin hacer nada. Si quieres protegerme, deja que te ayude. Buu soltó una risa burlesca, pero Ravel no prestó atención. Concentró toda su energía en esas pequeñas llamas, fusionándolas en una sola bola de fuego más grande. Sentía el peso de la magia resistiéndose, pero se obligó a mantener el control. Ravel, pensando, he venido aquí para ser más fuerte. No puedo quedarme sin hacer nada. Goku vio la determinación en sus ojos y asintió. Si Ravel quería luchar, no la detendría. Goku. Está bien, Ravel. Vamos a hacerlo juntos. El final de la confrontación. Con Goku avanzando nuevamente hacia Buu, Ravel lanzó su esfera de fuego hacia el villano. La llama se dividió en varias pequeñas explosiones alrededor de Buu, distrayéndolo lo suficiente para que Goku pudiera golpearlo con fuerza en el estómago, lanzándolo lejos. Buu se recuperó rápidamente, pero su expresión era de sorpresa. Majin Buu, eso no fue divertido. Buu se aburre. Buu se va. Antes de que alguien pudiera detenerlo, Buu se dio la vuelta y se fue volando, desapareciendo en el horizonte. Goku regresó al lado de Ravel, con una sonrisa de agradecimiento. Goku. Buen trabajo, Ravel. Eso nos dio la oportunidad que necesitábamos. Ravel, exhausta, dejó que sus llamas se disiparan. Había ayudado, pero sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer. Ravel. Gracias, pero aún no es suficiente. Necesito ser más fuerte. Goku. Y lo serás. Solo necesitamos entrenar más. Mañana empezaremos con todo. Ravel asintió, permitiendo que una pequeña sonrisa se asomara en su rostro. Aunque la situación había sido aterradora, había encontrado un pequeño rayo de esperanza en este mundo extraño. Y lo mejor de todo, no tenía que enfrentarlo sola. Conclusión del capítulo. Ravel ha tenido su primer encuentro con la realidad del nuevo mundo al enfrentarse a Majin Buu. Aunque aún no es lo suficientemente fuerte, ha demostrado su valor y su deseo de mejorar. Con la promesa de Goku de entrenarla, Ravel empieza a ver un nuevo camino frente a ella,
uno en el que podrás ser más fuerte que nunca. Capítulo 5. Aliados inesperados. El sol comenzaba a salir sobre la casa de Goku en las montañas, marcando el inicio de un nuevo día. Ravel se despertó temprano, su mente aún abrumada por los eventos del día anterior. Había sido arrojada a este mundo extraño, enfrentada a un enemigo abrumador, y rescatada por un guerrero cuyas habilidades superaban todo lo que jamás había imaginado. Se levantó de la cama improvisada que Goku y Chi-Chi habían preparado para ella, y se dirigió al exterior. El aire fresco le aclaró la mente, pero no logró borrar las inquietudes que la acompañaban desde su llegada. Ravel, pensando este mundo, es diferente a todo lo que he conocido. Pero no puedo permitirme ser débil. Necesito volverme más fuerte si quiero sobrevivir aquí, y si algún día quiero regresar a mi mundo. Mientras contemplaba las montañas distantes, Goku apareció a su lado, con su habitual sonrisa despreocupada. Parecía que nada podía perturbarlo, lo que para Ravel resultaba desconcertante, y de alguna manera, reconfortante. Goku, buenos días, Ravel. Hoy es un buen día para entrenar, ¿no crees? Ravel, asintiendo, aunque aún un poco ansiosa, sí, pero aún me pregunto si seré capaz de mantener el ritmo. Goku, riendo, seguro que sí. Todos empiezan de alguna manera. Recuerda, lo importante es que sigas esforzándote. Si entrenas con nosotros, te volverás más fuerte en poco tiempo. Ravel no pudo evitar sonreír levemente ante el entusiasmo de Goku. Aunque no lo conocía bien, su confianza inquebrantable era contagiosa. Pero, mientras intentaba relajarse, sentía una tensión persistente en su pecho, la pregunta de cuándo volvería a su mundo y cómo enfrentaría a quienes la traicionaron. Ravel, pensando si quiero regresar, no solo tengo que ser fuerte físicamente. Necesito aliados, y quizás, eso signifique confiar en Goku y los demás. El inicio del entrenamiento. Unas horas más tarde, Goten y Trunks se unieron a ellos en una llanura cercana, ansiosos por empezar el entrenamiento. Goku había planeado un entrenamiento intenso para ese día, y Ravel sabía que no sería fácil. Mientras los chicos se calentaban, Ravel se concentraba en canalizar su magia, algo que aún no dominaba del todo en este nuevo mundo. Trunks, ¿crees que pueda seguirnos el ritmo, Ravel? Goten y yo hemos estado entrenando juntos desde que éramos pequeños. Ravel, seria, haré lo que pueda. No vine aquí para quedarme atrás. Goten, siempre el más alegre, sonrió ampliamente. Goten, genial. Papá siempre dice que cuanto más fuertes somos, mejor es para todos. El entrenamiento comenzó con lo básico, ejercicios físicos para desarrollar la resistencia y el control del ki. Ravel se esforzaba por mantenerse al nivel de los niños, quienes, aunque jóvenes, eran increíblemente poderosos. Goku observaba desde la distancia, asegurándose de que todos estuvieran bien, pero siempre con una sonrisa en los labios. Goku, vamos, Ravel. Tienes que concentrarte. El ki no es como la magia que usas en tu mundo, pero puedes aprender a controlarlo. Ravel trató de seguir las instrucciones de Goku, pero cada vez que intentaba canalizar el ki, sentía que chocaba contra una barrera invisible. Era frustrante, como si su propio cuerpo se resistiera a adaptarse a este nuevo poder. A pesar de su frustración, no se rendía. Ravel, pensando no puedo detenerme ahora. Tengo que ser más fuerte. Una nueva alianza. Mientras el entrenamiento continuaba, una figura familiar se acercó volando desde el horizonte. Era Piccolo, el guerrero namekiano, que observaba desde lo alto de una colina. Su presencia era imponente, y aunque su energía no era tan descomunal como la de Goku, Ravel pudo sentir el control y la precisión que emanaba de él. Goku, hey, Piccolo, ¿qué te trae por aquí? Piccolo aterrizó con suavidad, cruzando los brazos mientras observaba a Ravel con su mirada penetrante. A menudo era frío y distante, pero en el fondo era un aliado invaluable para Goku y los demás. Piccolo, escuché que trajiste una visitante de otro mundo. No suele involucrarme en cosas así, pero parece que necesitas toda la ayuda posible si vas a enfrentarte a lo que sea que venga después. Ravel levantó la vista hacia Piccolo, reconociendo su aura de poder y disciplina. Aunque al principio se sintió intimidada por su severa presencia, se dio cuenta de que él no estaba allí para juzgarla. Ravel, tienes razón. Necesito volverme más fuerte, y rápido. No puedo perder más tiempo. Piccolo asintió con aprobación, pero sus palabras fueron más directas. Piccolo, si quieres aprender rápido, tendrás que olvidar algunas de tus viejas costumbres. La magia y el ki no son lo mismo. El ki es algo que surge de tu cuerpo, de tu fuerza vital.
Si sigues intentando usar tu energía como lo hacías antes, solo te retrasarás. Ravel, decidida, entonces enséñame. Estoy dispuesta a aprender todo lo que pueda. Goku, que estaba observando con una sonrisa de satisfacción, se acercó. Goku, Ravel, si Piccolo te ayuda, aprenderás rápido. Él es uno de los mejores en controlar el ki y entrenar a otros. Piccolo se dio la vuelta, comenzando a caminar hacia una zona más despejada. Luego miró por encima del hombro hacia Ravel, con una expresión que parecía un desafío. Piccolo, si realmente quieres aprender, sígueme. No me gustan los atajos, pero si puedes aguantar, serás más fuerte de lo que imaginas. Ravel sintió una mezcla de emoción y ansiedad, pero asintió con firmeza. No podía dejar pasar esta oportunidad. Sabía que Piccolo era duro, pero si eso significaba que aprendería a controlar el ki y mejorar sus habilidades, estaba dispuesta a soportarlo. Ravel, pensando, no vine aquí para ser una espectadora. Si puedo aprender de Piccolo, quizás sea capaz de enfrentar lo que venga, incluso, volver a mi mundo y ajustar cuentas. El entrenamiento con Piccolo. Los siguientes días fueron agotadores. Piccolo no se andaba con rodeos. Bajo su estricta supervisión, Ravel fue empujada más allá de sus límites. A diferencia del entrenamiento con Goku, que era más ligero y optimista, Piccolo no permitía errores. Cada movimiento debía ser preciso, cada respiración debía estar sincronizada con su energía. Piccolo, concéntrate. Si tu mente está distraída, nunca podrás controlar el ki. Debes alinearlo con tu voluntad. No pienses como lo harías con tu magia. Aquí, tu cuerpo es la fuente de todo poder. Ravel estaba exhausta, sus músculos dolían por el esfuerzo. Sin embargo, bajo la guía de Piccolo, comenzó a notar pequeñas mejoras. Cada vez que lograba sentir el ki fluir por su cuerpo, sentía una oleada de energía nueva, diferente de su magia, pero igualmente poderosa. Con cada día que pasaba, sentía que se acercaba más a su objetivo. Una amistad en desarrollo. Mientras Ravel entrenaba, Goten y Trunks la observaban desde la distancia, impresionados por su progreso. Aunque al principio la veían como una recién llegada sin mucha experiencia, empezaron a respetarla por su dedicación. Trunks, Ravel se está volviendo fuerte, ¿eh? No pensé que pudiera adaptarse tan rápido. Goten, sí, y Piccolo es duro, pero parece que eso la está ayudando. Quizás algún día pueda pelear con nosotros en serio. Ravel, aunque concentrada en su entrenamiento, no pudo evitar escuchar los comentarios de los chicos. A pesar de las dificultades, comenzó a sentirse aceptada por ellos. En su mundo, su estatus como noble a menudo la mantenía alejada de los demás. Pero aquí, en este mundo de guerreros, todo se basaba en la fuerza y la dedicación. Ravel, pensando tal vez, no esté tan sola como pensaba. Tal vez, puedo encontrar aliados aquí, después de todo. Conclusión del capítulo. Ravel continúa su entrenamiento, encontrando en Piccolo un maestro riguroso pero efectivo. A medida que se adapta al ki y comienza a ganar control sobre su energía, también empieza a formar lazos con Goten, Trunks y Piccolo. Poco a poco, se da cuenta de que no tiene que enfrentar su destino sola, y que en este nuevo mundo, está encontrando algo más que poder, está construyendo alianzas. Capítulo 6. La propuesta de Ravel. Los días se convirtieron en semanas, y Ravel siguió entrenando sin descanso. Bajo la estricta supervisión de Piccolo, había comenzado a comprender mejor el flujo del ki. Goku también le enseñaba algunas técnicas, y con Goten y Trunks siempre cerca, nunca le faltaba apoyo. A medida que su control sobre el ki mejoraba, también empezaba a recuperar algo de su magia, logrando combinar ambas energías de formas nuevas y creativas. Sin embargo, había algo que Ravel no podía dejar de pensar. Cada vez que miraba a Goku, veía en él la representación de todo lo que ella quería alcanzar: fuerza, libertad y un poder que no dependía de títulos o herencias. También notaba algo más, algo que la hacía sentir cómoda y segura. Aunque al principio solo era una admiración, esa sensación había empezado a evolucionar en algo más profundo. Ravel no podía ignorar la conexión que sentía hacia Goku, pero sabía que debía enfocarse en su objetivo principal. Ravel, pensando, él me ha enseñado tanto, pero si quiero ser verdaderamente fuerte, necesito más que solo entrenamiento. Necesito encontrar mi propio camino y propósito. La reflexión de Ravel. Una noche, después de un día de entrenamiento particularmente agotador, Ravel se encontraba sola en el patio de la casa de Goku. El cielo estrellado se extendía sobre ella, y por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz. A pesar de estar en un mundo que no era el suyo,
se había acostumbrado a la rutina, a la calidez de la familia de Goku y a la amistad de Goten y Trunks. Pero sabía que este momento de tranquilidad no duraría para siempre. Había venido aquí por accidente, y tarde o temprano tendría que decidir qué hacer con su futuro. Ravel, pensando no puedo seguir así para siempre. Si quiero regresar a mi mundo y enfrentar a quienes me traicionaron, necesito ser más fuerte. Pero más que eso, no quiero seguir siendo alguien que depende de otros para protegerse. Esa noche, tomó una decisión. Al día siguiente, presentaría una propuesta a Goku, una que podría cambiar todo. El momento de la propuesta. La mañana siguiente, Goku estaba en el campo, practicando sus ejercicios matutinos cuando vio a Ravel acercarse. Había algo diferente en su expresión, una determinación que no había visto antes. Ravel respiró hondo, reuniendo el valor para hablar. Goku, buenos días, Ravel. ¿Dormiste bien? Parece que hoy tienes algo en mente. Ravel, con seriedad, sí, Goku. He estado pensando mucho últimamente, y hay algo que quiero pedirte. Goku inclinó la cabeza, curioso. Aunque Ravel había sido reservada al principio, se había vuelto más abierta y segura a medida que pasaba el tiempo. Pero esta vez, parecía especialmente decidida. Goku, claro, dime. ¿Qué necesitas? Ravel, quiero que me entrenes. Pero no solo para que pueda defenderme. Quiero que me conviertas en alguien tan fuerte como tú. Sé que suena imposible, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para lograrlo. Goku la miró en silencio por un momento. Había visto muchas veces esa misma expresión de determinación, en él mismo, en Vegeta, en Gohan. Era el mismo fuego que impulsaba a todos los guerreros verdaderos. Y ahora, lo veía en Ravel. Goku, sonriendo, eso no suena imposible en absoluto. Me alegra que quieras esforzarte. Pero, ¿por qué ahora? ¿Qué te hizo tomar esta decisión? Ravel bajó la mirada por un momento, intentando encontrar las palabras adecuadas. Luego, levantó la cabeza con firmeza. Ravel, cuando llegué aquí, fui traicionada por personas que creía que eran mis amigas. Me enviaron a este mundo porque querían deshacerse de mí, y aunque eso me hirió, también me hizo darme cuenta de algo. Nunca había sido verdaderamente fuerte. Dependía de mi magia y de mi título, pero aquí, me di cuenta de que eso no es suficiente. Quiero aprender a ser fuerte, como tú, para que nadie vuelva a tener poder sobre mí. Goku asintió, comprendiendo lo que decía. Había visto muchas veces a personas buscando la fuerza por diferentes razones, pero la suya era clara y honesta. Goku, entiendo. Y estoy dispuesto a ayudarte. Pero el entrenamiento será duro, Ravel. Más duro de lo que imaginas. ¿Estás segura de que puedes manejarlo? Ravel asintió sin dudarlo. Ravel, estoy lista. Pero hay algo más. Goku, ¿oh? ¿Qué es? Ravel, tomando aire, quiero que uses las esferas del dragón para concederme un deseo. Quiero convertirme en una Saiyajin. Las palabras de Ravel resonaron en el aire, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Goku la miró sorprendido, intentando procesar lo que había escuchado. Goku, ¿quieres convertirte en una Saiyajin? ¿Por qué? Ravel, he visto la fuerza que tienen tú, Goten, Trunks y todos los demás Saiyajins. Es algo que va más allá de la magia o del poder común. Es una fuerza de voluntad, una habilidad para superar cualquier obstáculo. Quiero tener eso. Sé que puede sonar extraño, pero, si voy a ser más fuerte, necesito esa base. Goku se quedó en silencio, pensando en la propuesta. Era una solicitud inusual, pero no imposible. Las esferas del dragón habían concedido deseos mucho más extraños, y si eso era lo que Ravel quería, no veía por qué no podría intentarlo. Después de todo, no sería la primera vez que alguien se volvía más fuerte a través de medios extraordinarios. Goku, bueno, puedo ver que estás hablando en serio. Y si eso es lo que realmente deseas, entonces te ayudaré. Pediremos las esferas del dragón y veremos si Shenlong puede hacer que te conviertas en una Saiyajin. Ravel, aliviada, gracias. Goku, realmente, gracias. Una sorpresa para los guerreros Z. Esa tarde, Goku reunió a Goten, Trunks y Piccolo para explicarles lo que Ravel había pedido. Los chicos quedaron atónitos, mientras que Piccolo fruncía el ceño, analizando las implicaciones. Trunks, ¿es en serio? ¿Ravel quiere convertirse en una Saiyajin? Eso es increíble. Goten, sí. Sería genial tener a otra Saiyajin con nosotros. Así podremos entrenar juntos y aprender más cosas. Piccolo,
cruzando los brazos, es una decisión audaz. Convertirse en una Saiyajin no solo significa ganar poder, también implica una mentalidad de lucha constante. ¿Estás preparada para eso, Ravel? Ravel miró a Piccolo directamente, sin vacilar. Ravel, sé que no será fácil, y sé que no es solo ganar fuerza. He visto cómo pelean los Saiyajins, cómo enfrentan cada desafío sin retroceder. Eso es lo que quiero. Y si debo cambiar para lograrlo, lo aceptaré. Piccolo asintió lentamente, reconociendo la sinceridad en sus palabras. Piccolo, entonces adelante. Haz tu deseo. Pero recuerda, el poder no lo es todo. La verdadera fuerza viene de cómo lo usas. Buscando las esferas del dragón. Goku, con la ayuda de Goten y Trunks, se dispuso a reunir las esferas del dragón. No pasó mucho tiempo antes de que las 7 esferas estuvieran listas, y cuando las colocaron en el suelo, comenzaron a brillar con una luz dorada que iluminaba el área alrededor de ellos. Shenlong, el poderoso dragón, se manifestó en el cielo, observando a los presentes con sus ojos rojos brillantes. Shenlong, habéis reunido las esferas del dragón. Concederé 2 deseos. Habla, y si está dentro de mi poder, será hecho. Ravel dio un paso adelante, sintiendo como su corazón latía con fuerza en su pecho. Este era el momento que había estado esperando. Ravel, Shenlong, mi deseo es convertirme en una Saiyajin. El dragón permaneció en silencio por un momento, sus ojos rojos brillando más intensamente mientras consideraba el deseo. Luego, habló. Shenlong, tu deseo es inusual, pero puedo concederlo. Prepárate. Una luz envolvió a Ravel, y sintió un calor que recorría todo su cuerpo. No era doloroso, pero sí intenso, como si una nueva energía despertara dentro de ella. Cuando la luz se disipó, Ravel abrió los ojos, y todos la miraron con asombro. Su cabello había cambiado ligeramente, volviéndose más oscuro, y su energía se había transformado, fusionando su ki y magia con la esencia Saiyajin. Goku, sonriendo, bienvenida al mundo de los Saiyajins, Ravel. Ravel sintió la nueva fuerza fluir a través de ella, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió completa. Había dado un paso hacia su sueño, pero sabía que esto era solo el comienzo. Conclusión del capítulo. Ravel ha tomado una decisión audaz al pedir convertirse en una Saiyajin, y gracias a la ayuda de Goku y las esferas del dragón, su deseo ha sido concedido. Ahora, con una nueva fuerza corriendo por sus venas, se prepara para enfrentarse a un futuro lleno de desafíos y oportunidades. Pero, ¿cómo cambiará esta transformación su destino? La verdadera prueba apenas comienza. Capítulo 7. Los primeros pasos. La luz del día bañaba el patio de la casa de Goku mientras todos observaban a Ravel. Había un aire de expectación en el ambiente, y el silencio era casi palpable. La transformación de Ravel en una Saiyajin había sido algo que nadie, ni siquiera los guerreros Z, esperaban ver. Ahora, ella se encontraba allí, con su nueva esencia Saiyajin fusionada con su magia de fuego, lista para comenzar su entrenamiento como nunca antes. Ravel observó sus manos, sintiendo una energía distinta fluir por sus venas. Era diferente de la magia que siempre había usado. Esta nueva fuerza se sentía más cruda, más poderosa y, de alguna manera, más salvaje. Ravel, pensando así que esto es ser una Saiyajin. Esta energía es increíble, pero tengo que aprender a controlarla. No puedo dejar que me consuma. Goku dio un paso adelante, sonriendo como siempre, pero con una mirada de emoción. Él sabía mejor que nadie lo que significaba ser un Saiyajin, y estaba ansioso por ver cómo Ravel se adaptaría a su nueva condición. Goku, bien, Ravel. Ahora que eres una Saiyajin, las cosas van a ser un poco diferentes. El ki que sientes dentro de ti es más fuerte, pero eso también significa que debes aprender a controlarlo. Hoy vamos a dar los primeros pasos. Ravel, asintiendo, estoy lista. Haré lo que sea necesario. Descubriendo el ki Saiyajin. Goku, Goten, Trunks y Piccolo se reunieron en un campo amplio para el primer entrenamiento oficial de Ravel como Saiyajin. El lugar era perfecto, amplio, alejado de la civilización y lo suficientemente resistente para soportar las batallas más intensas. Goten y Trunks estaban emocionados por ver lo que Ravel podía hacer ahora, mientras que Piccolo observaba con su usual mirada crítica, siempre atento a cada detalle. Goten, Ravel, ahora somos compañeros Saiyajin. Eso significa que podemos entrenar juntos más a menudo. Trunks, sí, pero no pienses que vamos a ser suaves solo porque eres nueva. Vamos a ponerte a prueba. Ravel sonrió ante el entusiasmo de los chicos.
Aunque aún se sentía abrumada por todo lo que estaba sucediendo, la perspectiva de ser aceptada como parte del grupo de guerreros la hacía sentir más segura de sí misma. Goku, muy bien. Lo primero que vamos a hacer es ayudarte a familiarizarte con tu Ki Saiyajin. Ya has usado Ki antes, pero ahora tu cuerpo puede manejar mucho más. Así que quiero que cierres los ojos y trates de concentrarte en sentirlo. Ravel cerró los ojos, respirando profundamente. Poco a poco, comenzó a concentrarse en la energía que fluía dentro de ella. Sentía el calor de su magia mezclado con el poder Saiyajin, como si ambos elementos se fusionaran en una danza perfecta. Era una sensación única, que la llenaba de energía y determinación. Ravel, pensando puedo sentirlo, esta energía es mía, pero también es nueva. Tengo que aprender a controlarla y usarla como un Saiyajin lo haría. Mientras Ravel se concentraba, su aura comenzó a brillar tenuemente, una mezcla de fuego carmesí con el resplandor dorado del Ki Saiyajin. Goten y Trunks la miraban con asombro. Trunks, vaya. Su aura es diferente a la nuestra. Parece que está combinando su magia con el Ki. Goten, eso es genial. Ravel va a ser muy fuerte. Piccolo observaba en silencio, impresionado por cómo Ravel parecía adaptarse rápidamente a su nueva condición. Había algo en ella, una tenacidad que le recordaba a Goku y Vegeta. Piccolo, lo está haciendo bien, pero aún falta mucho por aprender. Fusionar el Ki y la magia no es algo sencillo. Tendrá que trabajar mucho para mantener el equilibrio. El primer entrenamiento intenso. Goku decidió comenzar el entrenamiento de Ravel con algo sencillo, aprender a manipular y liberar el Ki de manera controlada. Aunque Ravel había usado magia antes, canalizar el Ki como una Saiyajin era diferente. Requería un control preciso de la respiración, concentración y, sobre todo, la capacidad de liberar la energía en explosiones rápidas y poderosas. Goku, muy bien, Ravel. Quiero que tomes toda esa energía que sientes y la liberes en un solo punto, como si estuvieras lanzando un ataque. Intenta imaginar que el Ki fluye a través de tus manos. Ravel se concentró, recordando cómo había usado su magia en el pasado. Pero esta vez, en lugar de convocar sus llamas, intentó concentrar su Ki Saiyajin. Las primeras veces, la energía no respondía como esperaba, parecía dispersarse antes de salir de sus manos, lo que la frustraba. Ravel, con frustración, no entiendo. ¿Por qué no funciona? Estoy concentrando el Ki, pero se dispersa antes de que pueda hacer algo con él. Goku se acercó, colocando una mano sobre su hombro. Goku, es normal que al principio sea difícil. No te preocupes por hacerlo perfecto ahora. Solo concéntrate en sentir el Ki y en mantenerlo estable. No intentes forzarlo, deja que fluya de forma natural. Ravel respiró hondo, tratando de calmarse. Cerró los ojos nuevamente y se concentró en la energía dentro de ella. Esta vez, en lugar de intentar controlarla con fuerza, permitió que fluyera libremente, guiándola suavemente hacia sus manos. Poco a poco, sintió como la energía se concentraba, y antes de que pudiera pensarlo demasiado, una pequeña explosión de Ki se formó en sus manos, brillando con una luz intensa y cálida. Goten, lo hizo. Ravel, lo hiciste. Trunks, sí, pero ese fue solo el primer paso. Ahora hay que hacer que ese ataque sea más fuerte. El primer combate de práctica. Para ayudarla a entender mejor cómo usar su nueva fuerza, Goku decidió que Ravel necesitaba algo de práctica real. Así que organizó un pequeño combate de entrenamiento entre Ravel y Trunks, para que ella pudiera poner a prueba su control del Ki en un entorno de combate. Goku, Ravel, Trunks. Quiero que peleen, pero sin usar todo su poder. Esto es para que Ravel pueda aprender a usar su Ki en una pelea. Trunks, asegúrate de no ir demasiado fuerte. Trunks, con una sonrisa confiada. Entendido, papá. Vamos, Ravel, veamos de qué eres capaz. Alto ahí, guerrero. Si has llegado hasta aquí, es porque la historia te tiene atrapado en sus redes, pero antes de seguir, tenemos una misión urgente que cumplir. Dale un like al vídeo para demostrar tu lealtad a esta épica travesía. Suscríbete al canal, porque solo los héroes dignos pueden seguir formando parte de esta aventura. Y recuerda, activa la campanita o quedarás atrapado en la oscuridad, perdiéndote las próximas hazañas. Y deja tu comentario ahora o serás recordado como un simple insecto que no se atrevió a opinar. Vamos, no te quedes atrás. La historia continúa, y tú eres parte de ella. Ravel respiró hondo y asintió, posicionándose en guardia. Sabía que Trunks era increíblemente fuerte, pero también sabía que no iba a lograr nada si no se arriesgaba. El combate comenzó,
y Trunks atacó primero, lanzándose hacia ella con un puñetazo rápido. Ravel apenas tuvo tiempo de reaccionar, levantando sus brazos para bloquear. El impacto la empujó hacia atrás, pero no perdió el equilibrio. Trunks continuó atacando, y Ravel comenzó a esquivar y a usar su ki para reforzar sus bloqueos. Aunque aún era torpe en sus movimientos, podía sentir que su cuerpo respondía de una manera diferente, más ágil y poderosa. Ravel, pensando esto es diferente, puedo sentir como el ki refuerza mis movimientos. Es como si tuviera más fuerza que nunca. Ravel comenzó a contraatacar, lanzando puñetazos y patadas, pero cada vez que intentaba concentrar su ki en un ataque, la energía se dispersaba antes de golpear. Trunks notó la dificultad que tenía y decidió darle un consejo en medio del combate. Trunks, Ravel, estás tratando de controlar demasiado tu ki. Solo deja que fluya y se convierta en parte de tus movimientos. No pienses demasiado. Ravel, ¿no pensar demasiado? Eso no es algo que suelo hacer. Pero decidió intentarlo. En lugar de concentrarse en cada movimiento individual, dejó que su cuerpo respondiera naturalmente. De repente, sus ataques comenzaron a sentirse más fluidos, y logró lanzar una ráfaga de energía que sorprendió a Trunks, haciéndolo retroceder. Goku, eso es, Ravel. Buen trabajo. Ahora sigue así y mantén el ritmo. Conclusión del capítulo. El entrenamiento de Ravel como Saiyajin ha comenzado oficialmente, y aunque tiene un largo camino por delante, ha dado sus primeros pasos en el dominio del ki. Con la guía de Goku y el apoyo de sus nuevos amigos, está comenzando a descubrir su propio potencial. Sin embargo, también se da cuenta de que ser una Saiyajin no se trata solo de poder, sino de aprender a confiar en sí misma y en su propia fuerza interior. A medida que continúa entrenando, Ravel comienza a ver que la verdadera fuerza proviene de combinar su corazón y su mente con el poder que ha adquirido. Capítulo 8. Aprendiendo del mejor. La brisa fresca de la mañana agitaba suavemente las hojas de los árboles en el campo de entrenamiento, mientras Ravel se preparaba para otro día de ejercicios intensos. Su cuerpo aún se sentía dolorido por las sesiones anteriores, pero cada vez que pensaba en lo lejos que había llegado, una chispa de orgullo y determinación se encendía en su corazón. Ser una Saiyajin era más desafiante de lo que había imaginado, pero no se arrepentía de su decisión. Goku apareció, como de costumbre, con su sonrisa despreocupada, listo para llevar el entrenamiento al siguiente nivel. Ravel sabía que hoy sería diferente. Goku había mencionado que empezaría a enseñarle técnicas avanzadas, y solo pensar en ello la llenaba de una mezcla de nervios y emoción. Goku, buenos días, Ravel. ¿Estás lista para un día duro? Hoy vamos a hacer algo especial. Ravel, asintiendo, sí, estoy lista. Pero, ¿qué es exactamente lo que vamos a hacer hoy? Goku, bueno, has estado aprendiendo a manejar tu ki y a combinarlo con tu magia, pero todavía necesitas aprender a usarla en situaciones reales de combate. Así que hoy, voy a enseñarte una técnica que requiere mucho control y concentración. Si logras dominarla, estarás mucho más cerca de ser una verdadera guerrera. Ravel no pudo evitar sonreír. Goku siempre tenía una manera de hacer que todo pareciera más emocionante de lo que era. A pesar de las dificultades que había enfrentado, estaba empezando a disfrutar el proceso de aprendizaje. Ravel, ¿qué técnica es esa? Goku, con una sonrisa entusiasta, el Kamehameha. La lección del Kamehameha. El Kamehameha era una técnica legendaria, y Ravel había escuchado a Goten y Trunks hablar sobre ella muchas veces. Sabía que era un ataque poderoso que requería un control preciso del ki, algo que había estado esforzándose por aprender. Ahora, estaba a punto de recibir una lección directamente de Goku, el maestro de la técnica. Goku se paró frente a ella y adoptó su postura clásica, juntando las manos a un lado de su cuerpo. Goku, el Kamehameha no es solo un ataque, es una manera de concentrar todo tu ki en un solo punto y liberarlo de golpe. Para hacerlo bien, necesitas tener un control total sobre tu energía y mantenerla estable hasta el último segundo. Observa. Goku comenzó a cargar su energía, y Ravel pudo sentir como el aire a su alrededor vibraba. La luz azul comenzó a brillar en sus manos, y la energía se concentró en una esfera pulsante entre sus palmas. Goku, Ka-me-a. Con un grito, Goku liberó la energía en un rayo azul brillante que atravesó el cielo, desapareciendo en la distancia. Ravel se quedó sin palabras. Había visto a Goku hacer esto en batallas, pero presenciarlo de cerca era diferente. Sentía la intensidad y el control detrás de cada movimiento. Ravel, pensando es increíble, puedo sentir todo el poder que puso en ese ataque, pero también cuán controlado es.
Si quiero aprender esto, necesitaré más que solo fuerza. Goku, volviéndose hacia ella, ¿ves? No es solo cuestión de poder, es cuestión de concentración. Ahora, inténtalo. Ravel asintió, nerviosa pero determinada. Imitó la postura de Goku, colocando las manos a un lado y concentrando su ki. Intentó recordar cada detalle de lo que había visto, cada movimiento y cada respiración. Ravel, me. Al sentir la energía acumulándose en sus manos, Ravel se sorprendió al ver una pequeña esfera de luz azul comenzar a formarse. Pero antes de que pudiera lanzarla, la energía se dispersó repentinamente, desapareciendo en una ráfaga de chispas. Ravel se sintió frustrada, pero Goku solo sonrió. Goku, nada mal para un primer intento. Pero tienes que mantener tu concentración hasta el final. No te preocupes si no lo consigues a la primera. Solo sigue intentándolo. Desafíos y frustraciones. Los siguientes intentos no fueron mejores. Cada vez que Ravel trataba de cargar el Kamehameha, su energía se descontrolaba y se dispersaba antes de que pudiera lanzarlo. Con cada fracaso, sentía crecer la frustración en su pecho. Estaba haciendo todo lo que Goku le había enseñado, pero parecía que algo le faltaba. Ravel, pensando, ¿por qué no puedo hacerlo? Estoy siguiendo todos los pasos, pero simplemente no sale. ¿Qué estoy haciendo mal? Goku notó la frustración en el rostro de Ravel y decidió hacer una pausa. Se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. Goku, oye, Ravel, no te frustres. Aprender una técnica como esta no es fácil, y lleva tiempo. Cuando empecé a entrenar con el Kamehameha, tampoco me salió a la primera. Ravel, sorprendida, ¿de verdad? Pero, eres Goku. Pensé que siempre había sabido cómo hacerlo. Goku, riendo, no, claro que no. Yo también fallé muchas veces antes de dominarlo. Pero cada vez que fallaba, aprendía algo nuevo. El truco es no dejar que los errores te detengan. Si sigues intentándolo, eventualmente lo lograrás. Ravel respiró hondo, dejando que las palabras de Goku calmaran su mente. Tenía razón. Había llegado tan lejos gracias a su persistencia, y no podía dejar que algunos errores la detuvieran ahora. Ravel, determinada, está bien. Lo intentaré de nuevo. El avance decisivo. Con renovada determinación, Ravel adoptó la postura del Kamehameha una vez más. Esta vez, se tomó un momento para cerrar los ojos y concentrarse en su ki, sintiendo cómo fluía a través de su cuerpo. Visualizó la energía moviéndose hacia sus manos, como un río que fluía sin interrupciones. Goku, eso es, Ravel. No te apresures. Deja que el ki fluya y concéntralo. Cuando sientas que está listo, libéralo. Ravel, me. Ravel sintió la energía acumulándose nuevamente, pero esta vez, se aseguró de mantenerla bajo control. La esfera de luz azul creció entre sus manos, brillante y estable. En su mente, veía el poder, sentía el calor, pero no permitía que se descontrolara. Ravel, Con un grito, Ravel lanzó la energía hacia adelante, liberando el Kamehameha. El rayo de luz azul salió disparado de sus manos, no tan grande ni poderoso como el de Goku, pero era real. El ataque atravesó el aire, dejando una estela brillante detrás de él antes de disiparse en la distancia. Goten y Trunks, que habían estado observando desde la distancia, comenzaron a aplaudir con entusiasmo. Goten, lo hizo. Ravel lo hizo. Trunks, eso fue genial. Sabía que lo lograrías. Goku también sonreía, lleno de orgullo. Goku, buen trabajo, Ravel. Sabía que podías hacerlo. No importa que no haya sido perfecto, lo importante es que lo lograste. Ahora, puedes seguir practicando y mejorando. Ravel se quedó sin aliento, pero con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Había hecho su primer Kamehameha. No era el ataque más fuerte, pero era su esfuerzo, su éxito, y eso era lo que importaba. Ravel, pensando lo hice, finalmente lo hice. Ahora sé que puedo seguir adelante, que puedo aprender y crecer aquí. Una charla reflexiva. Al final del día, Ravel y Goku se sentaron juntos bajo un árbol, mirando el atardecer. Habían entrenado duro, y Ravel sentía cada músculo de su cuerpo adolorido, pero era un dolor que apreciaba. Había aprendido algo nuevo, algo que nunca imaginó que podría hacer. Ravel, gracias, Goku. Sé que no ha sido fácil, pero has sido muy paciente conmigo. Nunca pensé que aprendería a hacer algo como el Kamehameha. Goku, no tienes que agradecerme, Ravel.
Tú eres la que ha estado esforzándose. Yo solo te he mostrado el camino. Pero, debo decirte algo. Estoy orgulloso de ti. Ravel se sorprendió al escuchar esas palabras. Había recibido elogios antes, pero escuchar eso de alguien como Goku, alguien a quien admiraba tanto, significaba algo diferente. Ravel, con una sonrisa tímida, gracias, realmente significa mucho. Goku se giró hacia ella, con una expresión más seria de lo habitual. Goku, Ravel, lo que estás haciendo no es fácil. Decidiste convertirte en algo que no eras, y estás aprendiendo a luchar de una manera completamente nueva. Pero eso es lo que hace a un guerrero, la capacidad de adaptarse, de crecer, y nunca rendirse. Si sigues así, te volverás muy fuerte. Más de lo que piensas. Ravel sintió un calor en el pecho, una sensación de logro que no había experimentado en mucho tiempo. Había encontrado algo más que fuerza en este mundo, había encontrado a alguien que creía en ella, y eso la llenaba de esperanza. Ravel ha dado un gran paso en su entrenamiento al aprender el Kamehameha, pero más allá de eso, ha comenzado a entender lo que significa ser una verdadera guerrera Saiyajin. Con la guía y el apoyo de Goku, está descubriendo una fuerza interior que nunca había conocido, y su vínculo con él se fortalece cada día. Sin embargo, el camino hacia la verdadera fuerza apenas comienza, y Ravel está dispuesta a enfrentarlo, pase lo que pase. Capítulo 9. La prueba del espíritu y el tiempo. El entrenamiento de Ravel había avanzado más rápido de lo que cualquiera esperaba. Bajo la guía de Goku y con la ayuda de Piccolo, Goten y Trunks, había aprendido a controlar su ki y hasta había dominado el Kamehameha, una técnica que simbolizaba no solo poder, sino también precisión y control. Pero aunque sus habilidades habían mejorado enormemente, Ravel sabía que aún le faltaba mucho para ser verdaderamente fuerte. Y eso la preocupaba. Una tarde, después de un intenso entrenamiento, Goku se acercó a Ravel mientras ella descansaba bajo la sombra de un árbol, mirando el cielo. Había algo diferente en su expresión, aunque siempre parecía despreocupado y optimista, esta vez había un toque de seriedad en sus ojos. Goku, Ravel, quiero hablar contigo sobre tu entrenamiento. Ravel levantó la mirada, sorprendida por el tono de Goku. Ravel, ¿qué pasa, Goku? ¿He hecho algo mal? Goku, sonriendo, no, al contrario. Has estado haciendo un gran trabajo. Estoy muy orgulloso de lo mucho que has progresado en tan poco tiempo. Pero, he estado pensando que para que realmente puedas alcanzar el siguiente nivel, necesitas algo más que solo entrenamiento al aire libre. Ravel se sentó más erguida, intrigada por lo que decía. Ravel, ¿algo más? ¿Qué quieres decir? Goku, hay un lugar, una dimensión especial que usamos para entrenar cuando necesitamos hacernos más fuertes rápidamente. Se llama la habitación del tiempo. Es un lugar donde el tiempo funciona de manera diferente. Un año entero puede pasar ahí dentro mientras solo transcurren 24 horas en el mundo exterior. Ravel se quedó en silencio, procesando lo que Goku acababa de decir. La idea de poder entrenar durante un año completo en tan solo un día era casi inimaginable. Pero al mismo tiempo, era una oportunidad perfecta para volverse más fuerte, mucho más de lo que había soñado. Ravel, un año en un día. ¿Es eso posible? ¿Y crees que yo puedo hacerlo? Goku, sí, es posible. Pero no será fácil. La habitación del tiempo no es solo un lugar para entrenar, es una prueba de resistencia, tanto física como mental. La gravedad es más intensa, el aire es más denso y el espacio se siente como si no tuviera fin. Es fácil perderse, y si no estás preparada, puede ser muy difícil aguantar. Pero si lo logras, saldrás de allí siendo mucho más fuerte. Ravel, determinada, quiero hacerlo. Estoy dispuesta a intentarlo. Goku sonrió, satisfecho con la respuesta de Ravel. Sabía que el entrenamiento en la habitación del tiempo era difícil, pero también sabía que ella tenía la determinación para enfrentar el desafío. Goku, perfecto. Iremos mañana. Prepárate bien, porque será el entrenamiento más intenso que hayas tenido. Entrando en la habitación del tiempo. Al día siguiente, Goku y Ravel se encontraron en el templo de Kami, donde los esperaba el guardián de la tierra, Dende, junto a Mr. Popo. La habitación del tiempo era uno de los secretos mejor guardados del templo, y solo unos pocos habían tenido la oportunidad de entrar. Dende, Goku, ¿estás seguro de que esto es lo que necesita Ravel? La habitación del tiempo es muy exigente. Goku, sí, lo sé. Pero Ravel está lista. Creo que este es el siguiente paso para que pueda alcanzar su verdadero potencial. Ravel observó la gran puerta blanca que conducía a la habitación del tiempo. A pesar de su determinación,
no podía evitar sentirse nerviosa. Sabía que esto no sería como cualquier otro entrenamiento, pero también sabía que era la oportunidad perfecta para volverse más fuerte. Ravel, tomando aire, estoy lista. Entremos. Goku y Ravel se acercaron a la puerta, y cuando se abrió, fueron recibidos por una vista abrumadora, un vasto vacío blanco que parecía extenderse infinitamente en todas direcciones. El suelo era sólido, pero todo lo demás era como un océano de nada. Ravel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, como si hubiera entrado en un mundo donde las reglas normales no se aplicaban. Goku, bienvenida a la habitación del tiempo, Ravel. Aquí dentro, las cosas son diferentes. La gravedad es 10 veces mayor que en la Tierra, y el aire es más denso, así que cada movimiento requerirá más esfuerzo. Pero eso es lo que hace que entrenar aquí sea tan efectivo. Ravel, es increíble. No pensé que se sintiera tan extraño. Goku, lo sé. Al principio puede ser abrumador, pero te acostumbrarás. Ahora, vamos a empezar. El entrenamiento intenso comienza. Desde el momento en que empezaron, Ravel se dio cuenta de que el entrenamiento en la habitación del tiempo no sería como nada que hubiera experimentado antes. Cada paso se sentía como si llevara un peso invisible atado a sus pies. Incluso respirar requería más esfuerzo. Pero Goku no se detuvo ni la dejó descansar. En lugar de eso, la empujó a seguir adelante, a encontrar su fuerza interior y a no rendirse. Goku, vamos, Ravel. No pienses en lo difícil que es. Solo sigue adelante. Cuando tu cuerpo diga que no puede más, es cuando empiezas a hacerte más fuerte. Los primeros días fueron difíciles. Ravel luchaba por mantener el ritmo, y más de una vez cayó al suelo exhausta. Pero cada vez que eso sucedía, Goku estaba allí para ayudarla a levantarse. No con palabras de consuelo, sino con un desafío, una prueba para que demostrara de que estaba hecha. Goku, levántate, Ravel. ¿Quieres ser fuerte? Entonces no puedes quedarte ahí tirada. Vamos. Ravel, jadeando, lo sé. Pero es tan difícil. Goku, claro que lo es. Pero si fuera fácil, no valdría la pena. Vamos. Tienes más dentro de ti de lo que crees. A medida que los días se convertían en semanas, Ravel comenzó a notar pequeños cambios. Su cuerpo se volvía más fuerte, sus movimientos más ágiles. Poco a poco, empezaba a adaptarse a la presión de la habitación del tiempo. Había momentos en los que quería rendirse, pero cada vez que sentía que no podía más, pensaba en su pasado, en por qué había venido aquí, y en lo mucho que deseaba ser más fuerte. Momentos de reflexión y crecimiento. Una tarde, después de un largo entrenamiento, Goku y Ravel se sentaron juntos en el suelo blanco y vacío de la habitación del tiempo. Ambos estaban sudando y respirando con dificultad, pero había una sensación de satisfacción en el aire. Goku miró a Ravel, notando la determinación en sus ojos. Goku, Ravel, ¿por qué quieres volverte tan fuerte? Sé que quieres regresar a tu mundo y enfrentarte a las personas que te traicionaron, pero tiene que haber algo más. Ravel se quedó en silencio por un momento, pensando en la pregunta. Había venido aquí con un propósito claro, pero a medida que pasaba más tiempo con Goku y los demás, había comenzado a cuestionar sus propios motivos. Ravel, al principio, solo quería ser fuerte para poder vengarme. Quería demostrarles a Rias y a las demás que no podían deshacerse de mí tan fácilmente. Pero ahora, me doy cuenta de que ser fuerte no es solo para eso. Quiero ser fuerte para mí misma, para poder proteger lo que me importa y para nunca tener que depender de otros. Goku, asintiendo, eso suena bien. La verdadera fuerza no viene del odio o la venganza, sino del deseo de proteger y mejorar. Si sigues entrenando con esa mentalidad, te volverás mucho más fuerte. Ravel, sonriendo, gracias, Goku. Creo que empiezo a entender lo que significa ser una guerrera. El despertar del poder oculto. Con el paso del tiempo, el entrenamiento se volvió más intenso. Goku comenzó a empujar a Ravel a límites que nunca había imaginado. Le enseñó a perfeccionar su control del ki, a fusionar su magia de fuego con sus ataques Saiyajin, y a usar su energía de maneras que desafiaban todo lo que había aprendido antes. Un día, mientras practicaban combates, Ravel sintió algo diferente. Durante uno de sus intercambios de golpes, una chispa de energía recorrió su cuerpo, más intensa que nunca. Goku notó el cambio y se detuvo, mirándola con curiosidad. Goku, ¿Ravel? ¿Qué fue eso? Ravel respiraba pesadamente, pero sentía una energía corriendo por sus venas, algo que no había experimentado antes. Ravel, no lo sé, pero se siente diferente.
Es como si algo dentro de mí estuviera despertando. Goku sonrió ampliamente. Había visto esto antes, en sí mismo y en otros Saiyajins. Era el despertar de un poder latente, algo que solo surgía cuando un guerrero era empujado a sus límites. Goku, eso es bueno, Ravel. Muy bueno. Significa que estás a punto de descubrir un nuevo nivel de poder. Sigue adelante. Ravel ha enfrentado la prueba de la habitación del tiempo y, aunque el entrenamiento ha sido brutal, está comenzando a descubrir una nueva fuerza dentro de sí misma. Con la guía de Goku, ha aprendido a superar sus límites y a encontrar una razón más profunda para volverse fuerte. Pero la verdadera prueba aún está por llegar, y el despertar de su poder latente podría ser la clave para enfrentar cualquier desafío que se avecine. Capítulo 10. Un año de crecimiento. Un año dentro de la habitación del tiempo había pasado, aunque en el mundo exterior solo habían transcurrido 24 horas. Para Ravel, el tiempo que pasó allí fue el periodo más desafiante de su vida. Cada día en ese vacío infinito, donde no había más que blanco, calor y la presión abrumadora de la gravedad aumentada, la había moldeado y fortalecido. Goku estuvo a su lado todo el tiempo, entrenándola, desafiándola y empujándola más allá de sus límites, pero también ayudándola a comprender lo que significa ser una verdadera guerrera. El entrenamiento había comenzado como algo puramente físico, pero a medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, Ravel se dio cuenta de que la verdadera lucha no era solo con su cuerpo, sino con su mente. La soledad y el aislamiento de la habitación del tiempo hacían que la experiencia fuera emocionalmente agotadora, y más de una vez sintió que no podría continuar. Pero Goku siempre estaba allí, recordándole que ser una guerrera significaba nunca rendirse, incluso cuando todo parecía perdido. Ravel, pensando no es solo fuerza lo que necesito, es equilibrio. Mi poder no significa nada si no sé cómo usarlo correctamente. Descubriendo el poder verdadero. Había pasado 6 meses en la habitación del tiempo cuando Ravel comenzó a notar un cambio significativo en su ki. La magia de fuego que había heredado de su linaje Penex y el ki Saiyajin que había adquirido gracias al deseo a Shenlong estaban comenzando a fusionarse de una manera que nunca había imaginado. Al principio, fue difícil controlarlo, ya que las dos energías parecían opuestas, pero lentamente, con la ayuda de Goku, logró equilibrarlas. Un día, mientras entrenaban, Ravel sintió que estaba a punto de alcanzar un nuevo nivel de poder. Durante un combate simulado con Goku, una explosión de ki y fuego surgió de su cuerpo de una manera que nunca antes había sentido. Goku, sorprendido, detuvo el combate para observar lo que estaba ocurriendo. Goku, Ravel, tu energía ha cambiado. Esto es increíble. Ravel, envuelta en un aura de fuego dorado, sintió como su poder se desbordaba. Era como si las dos partes de su ser, su magia y su ki, finalmente hubieran encontrado un equilibrio perfecto. La intensidad de la energía era casi abrumadora, pero a la vez se sentía increíblemente natural. Ravel, no sé cómo describirlo. Es como si todo lo que soy estuviera finalmente en armonía. Siento que puedo hacer cualquier cosa. Goku sonrió, sintiéndose orgulloso de su progreso. Goku, eso es lo que pasa cuando entrenas tu mente y tu cuerpo juntos. Has logrado combinar tu magia con el ki de una manera que nunca había visto antes. Es increíble, Ravel. Ahora eres mucho más fuerte de lo que eras cuando llegaste. Los combates decisivos. Con este nuevo poder, Goku decidió que era hora de que Ravel probara su fuerza en una serie de combates más exigentes. Al principio, los enfrentamientos eran solo entre los dos, pero con el tiempo, Goku intensificó los desafíos, lanzando las situaciones más complejas y difíciles. En una ocasión, Goku se transformó en Super Saiyan 3, algo que Ravel no había presenciado antes. La intensidad de su poder era abrumadora, pero Ravel ya no se sentía intimidada como lo habría estado al principio de su entrenamiento. En lugar de retroceder, se enfrentó a él con todo lo que tenía, utilizando su nuevo control sobre el ki y la magia de fuego para lanzar ataques precisos y poderosos. Goku, vamos, Ravel. Esto es solo el comienzo. Usa todo lo que has aprendido. Ravel lanzó un ataque explosivo, combinando una ráfaga de ki con una oleada de fuego, logrando forzar a Goku a retroceder. Aunque aún no estaba al nivel de Goku en su forma de Super Saiyan 3, la diferencia en su poder era notablemente menor que antes. Ravel, jadeando, pero sonriendo, no puedo creer que esté aguantando contra ti en esta forma. Es increíble. Goku, riéndose, lo estás haciendo genial. Pero recuerda, no se trata solo de ganar o perder. Se trata de seguir mejorando, y estás dando pasos enormes. El despertar de un nuevo poder.
Había pasado casi un año completo en la habitación del tiempo cuando Ravel comenzó a sentir algo más profundo dentro de sí. Durante una meditación al final de una larga jornada de entrenamiento, sintió una conexión aún más intensa entre su magia y su ki, algo que estaba más allá de la simple fusión de ambos poderes. Era como si una nueva fuente de energía, un poder oculto, estuviera despertando en lo más profundo de su ser. Ravel, pensando, ¿qué es esto? Es como si hubiera algo más dentro de mí, algo que he estado ignorando todo este tiempo. Goku, que había estado observando desde la distancia, se acercó, notando el cambio en el aura de Ravel. Goku, siento algo diferente en ti, Ravel. Es como si estuvieras despertando un nuevo poder. Tal vez estás a punto de lograr algo que ni siquiera imaginabas. Con el apoyo de Goku, Ravel se concentró en esa nueva energía. No era simplemente una fusión de su magia y su ki, sino algo más profundo, algo que resonaba con su verdadero ser. Al abrir los ojos, su cuerpo estaba envuelto en una luz dorada y roja, una combinación perfecta de fuego y energía Saiyajin. Ravel, sorprendida, esto es, ¿realmente soy yo? Goku, sonriendo con orgullo, sí, lo es. Has desbloqueado algo único. Este es tu verdadero poder, Ravel. Has alcanzado un nivel que muy pocos pueden lograr. El final del entrenamiento. Finalmente, después de lo que había parecido una eternidad, el día llegó. Ravel y Goku se pararon frente a la puerta de salida de la habitación del tiempo, listos para regresar al mundo exterior. Un año entero había pasado dentro de este lugar, y aunque solo habían pasado 24 horas fuera, Ravel sentía que había cambiado profundamente. Ravel, mirando la puerta, parece increíble pensar que solo ha pasado un día afuera, pero me siento como una persona completamente diferente. Goku, porque lo eres. Has entrenado duro, y has superado tus propios límites. Ahora, eres más fuerte, no solo en poder, sino en espíritu. Estoy muy orgulloso de ti, Ravel. Ravel, sonriendo, gracias, Goku. No habría podido hacer esto sin tu ayuda. Goku solo sonrió, pero Ravel sabía que sus palabras eran sinceras. Había comenzado este viaje para volverse más fuerte, para vengarse de quienes la habían traicionado. Pero ahora, después de un año de crecimiento y aprendizaje, se dio cuenta de que la venganza ya no era lo más importante. Lo que realmente importaba era lo que había aprendido sobre sí misma y sobre lo que significaba ser fuerte de verdad. Cuando finalmente salieron de la habitación del tiempo, el aire fresco del exterior los envolvió, y Ravel se sintió más ligera que nunca. Era como si todo el peso del pasado hubiera desaparecido, reemplazado por una nueva determinación. Conclusión del capítulo. Después de un año de entrenamiento dentro de la habitación del tiempo, Ravel ha emergido como una guerrera completamente transformada, no solo en términos de poder, sino también en su mentalidad. Ha encontrado un equilibrio entre su magia y su ki, y ha desbloqueado un nuevo nivel de poder que refleja su verdadero ser. Con el apoyo de Goku, ha aprendido que la verdadera fuerza no reside solo en la venganza, sino en la capacidad de seguir creciendo y proteger lo que realmente importa. Ahora, Ravel está lista para enfrentar cualquier desafío que venga, con una nueva perspectiva y una fuerza que nunca imaginó poseer. Pero, ¿qué la espera en su mundo de origen? ¿Y cómo utilizará su nuevo poder? Capítulo 11. Las esferas del dragón. El aire fresco y la luz del sol parecían aún más vibrantes cuando Ravel y Goku salieron de la habitación del tiempo. Para Ravel, el mundo exterior se sentía casi extraño después de pasar un año en el vacío blanco y silencioso del entrenamiento. Pero había algo más en el aire, una sensación de logro y satisfacción que nunca había sentido antes. Había venido a este mundo como alguien perdida, traicionada y débil, y ahora emergía como una guerrera poderosa y decidida. Goku miró a Ravel con una sonrisa de orgullo. Goku, bienvenida de vuelta, Ravel. ¿Lista para el siguiente paso? Ravel, asintiendo, sí. Estoy lista para usar las esferas del dragón. Habían pasado 24 horas desde que entraron en la habitación del tiempo, pero para ellos, había sido un año completo de entrenamiento, crecimiento y descubrimiento. Ahora, era el momento de cumplir el siguiente deseo que Ravel había guardado en su corazón desde que llegó a este mundo. Un deseo que cambiaría las cosas para siempre. La búsqueda de las esferas del dragón. Goku y Ravel se reunieron con Goten, Trunks, Piccolo y los demás en la casa de Goku. Todos sabían que Ravel había estado entrenando, pero nadie imaginaba el nivel de poder que había alcanzado. Sin embargo, antes de que los demás pudieran hacer preguntas o felicitarla, Ravel fue directa al punto. Ravel, Goku, ¿podemos buscar las esferas del dragón hoy? Quiero hacer mi deseo.
Los demás intercambiaron miradas de curiosidad y expectación. Habían escuchado que Ravel tenía un deseo en mente, pero no sabían exactamente qué planeaba. Goku asintió con entusiasmo. Goku, claro que sí. Vamos a reunirlas. Ya sabes cómo funciona, Ravel. Necesitamos encontrar las 7 esferas del dragón, y cuando las tengamos todas, podremos llamar a Shenlong y pedirle que conceda tus deseos. Ravel asintió, agradecida por la ayuda de todos. Con la experiencia de Goku y los demás, la búsqueda de las esferas no fue particularmente difícil. En cuestión de horas, lograron reunir las 7 esferas, que brillaban con una luz dorada cuando las colocaron juntas en el suelo. Trunks, aquí están. Ahora solo necesitamos llamar a Shenlong. Goten, sí. Me pregunto cuál será el deseo de Ravel. Invocando a Shenlong. Con las esferas del dragón reunidas, Goku se adelantó y levantó las manos hacia el cielo. Goku, Shenlong, por favor, sal y concede nuestro deseo. Las esferas del dragón comenzaron a brillar intensamente, y una columna de luz dorada se disparó hacia el cielo. Las nubes oscurecieron y se arremolinaron, y el gran dragón Shenlong apareció entre ellas, imponente y majestuoso. Sus ojos rojos brillaban con poder, y su voz retumbó en el aire. Shenlong, habéis reunido las esferas del dragón. Hablad. Concederé 3 deseos. Todos se quedaron en silencio, esperando a que Ravel hablara. Había pasado tanto tiempo pensando en este momento, pero ahora que estaba aquí, sintió un peso en su pecho. Había muchas cosas que deseaba, pero sabía que debía ser cuidadosa. Ravel, dando un paso adelante, Shenlong, mi primer deseo es que Goku recupere todo su poder y juventud. Quiero que sea joven de nuevo y tenga la fuerza de su mejor momento. Los ojos de Shenlong brillaron, y por un momento, el silencio se hizo aún más profundo. Luego, habló. Shenlong, tu deseo es sencillo. Será concedido. Goku sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. Su cabello volvió a ser negro y su apariencia rejuveneció, volviendo a la juventud que había tenido en sus días de aventuras más emocionantes. Los demás lo miraron sorprendidos, mientras Goku tocaba su rostro, riendo con entusiasmo. Goku, wow, Ravel. Esto es genial. Me siento tan fuerte como siempre. ¿Por qué quisiste esto? Ravel, sonriendo, porque quiero que estemos al mismo nivel, Goku. No quiero que haya una diferencia en nuestras fuerzas. Si vamos a enfrentar lo que venga, quiero hacerlo junto a ti, sin que nada nos detenga. Goku se conmovió por sus palabras, pero antes de que pudiera decir algo, Ravel continuó. El segundo deseo, el cambio para Milk. Ravel, mi segundo deseo, Shenlong, es que Milk también sea joven de nuevo y tenga la oportunidad de vivir la vida que ella quiera, pero sin la obligación de estar atada a Goku. Los demás se miraron sorprendidos, y especialmente Goku se quedó en silencio, sin saber qué decir al principio. Shenlong asintió. Shenlong, tu deseo será concedido. Una luz envolvió la casa, y en cuestión de segundos, Milk apareció frente a ellos, con una apariencia rejuvenecida. Estaba sorprendida, mirando sus manos y sintiendo cómo sus energías regresaban. Miró a Goku, luego a Ravel, y por un momento, el aire estuvo lleno de tensión. Milk, Ravel, ¿por qué hiciste esto? Ravel, con sinceridad, porque sé cuánto has dado para mantener tu familia unida, pero también sé que hay una parte de ti que ha sacrificado sus sueños y deseos. Esta es una oportunidad para que vivas tu vida como quieras, sin sentirte obligada a seguir el mismo camino. Milk se quedó en silencio, procesando las palabras de Ravel. Luego, miró a Goku y asintió lentamente. Milk, gracias, Ravel. No sé qué hacer con esta oportunidad, pero me aseguraré de aprovecharla. Goku se acercó a Milk, con una mirada amable y llena de aprecio. Goku, Milk, siempre has sido fuerte, y quiero que seas feliz, sin importar lo que decidas. Esto no cambia cuánto te aprecio. Milk asintió y sonrió. Aunque la decisión de Ravel había sido inesperada, todos podían ver que había un motivo genuino detrás de ella, y el momento de tensión se convirtió en uno de aceptación. El último deseo, un cambio para Ravel. Ravel respiró profundamente antes de hacer su último deseo. Había algo más que quería, algo que significaría un cambio aún más profundo para ella. Ravel, Shenlong, mi tercer deseo es convertirme en una Saiyajin completa, sin rastro de mi antigua naturaleza. Quiero ser una guerrera completa, como Goku. La declaración dejó a todos asombrados. Había aceptado convertirse en una Saiyajin al principio, pero esto era diferente. Esto era un cambio definitivo,
una declaración de que quería dejar atrás todo lo que la había definido antes y abrazar su nueva identidad por completo. Shenlong, entendido. Tu deseo será cumplido. Una vez más, la luz rodeó a Ravel, y sintió una transformación profunda en su interior. Ya no era solo una fusión de magia y ki. Su cuerpo, su esencia, se reconfiguró completamente, transformándose en una Saiyajin pura. Cuando la luz se disipó, su apariencia había cambiado, su cabello era más oscuro, sus ojos brillaban con una intensidad nueva, y la energía que irradiaba era inconfundiblemente Saiyajin. Ravel, sintiendo el poder correr por sus venas, así que esto es lo que se siente, ser una guerrera completa. Reacciones y nuevas determinaciones. Goku se acercó a Ravel, con una sonrisa que reflejaba tanto orgullo como aprecio. Goku, Ravel, has recorrido un largo camino. Y ahora, eres tan fuerte como cualquiera de nosotros. Pero lo que más admiro es tu determinación. Eres una verdadera guerrera. Ravel, mirándolo con emoción, gracias, Goku. No podría haber hecho esto sin ti, sin todos ustedes. Ahora, estoy lista para cualquier cosa. Y si alguna vez vuelvo a mi mundo, estaré preparada para enfrentar lo que sea. Piccolo, asintiendo, eso es lo que significa ser fuerte. No solo el poder, sino la capacidad de encontrar tu propio camino. Y lo has hecho. Ravel miró a todos los que la habían apoyado, sintiendo un profundo agradecimiento. Había venido aquí buscando fuerza para enfrentarse a su pasado, pero había encontrado mucho más que eso. Había encontrado una nueva familia, una nueva identidad y un nuevo propósito. Ravel, pensando no sé lo que el futuro me deparará, pero ahora estoy lista para enfrentarlo. Gracias a Goku y todos los demás, finalmente soy quien siempre quise ser. Ravel ha utilizado las esferas del dragón para hacer 3 deseos significativos: restaurar la juventud y el poder de Goku, ofrecerle a Milk una nueva oportunidad de vida, y transformarse en una Saiyajin completa. Con estos deseos, ha afirmado su lugar en este mundo y ha abrazado su nueva identidad como guerrera. Pero aún queda mucho por descubrir, y su viaje, aunque ha cambiado, está lejos de terminar. Capítulo 12. El primer deseo: convertirse en Saiyajin. La noche había caído sobre la casa de Goku, y el cielo se había despejado, revelando un manto de estrellas brillantes. Había un aire de expectación y emoción en el ambiente, pues todos sabían que algo grande estaba por suceder. Las 7 esferas del dragón, reunidas y listas, brillaban en el suelo, como si esperaran ser llamadas a cumplir su propósito. Ravel, parada frente a ellas, respiró profundamente, preparándose para lo que iba a pedir. Había pensado mucho en este momento, en lo que significaría para ella y para su futuro. Desde que llegó a este mundo, había estado buscando la fuerza para superar las traiciones y las debilidades que la habían perseguido en su mundo original. Ahora, después de entrenar junto a Goku y descubrir su verdadero poder, estaba lista para dar el siguiente paso. Goku se acercó a ella, con su habitual sonrisa amistosa. Goku, ¿estás lista, Ravel? Una vez que hagas este deseo, no habrá vuelta atrás. Ravel, asintiendo, lo sé. Y estoy lista. Este es el camino que he elegido. Goku le dio un leve golpe en el hombro, una señal de apoyo y confianza. Todos los que estaban allí, desde Piccolo hasta Goten y Trunks, observaban con curiosidad y admiración. Habían visto a Ravel crecer y cambiar, y aunque no sabían exactamente qué iba a pedir, confiaban en que ella sabía lo que estaba haciendo. Invocando a Shenlong. Goku levantó las manos hacia el cielo y pronunció las palabras que habían dicho tantas veces antes. Goku, Shenlong, por favor, sal y concede nuestro deseo. Las esferas del dragón brillaron intensamente, iluminando el área con una luz dorada. Una columna de luz se disparó hacia el cielo, y las nubes comenzaron a arremolinarse, oscureciendo el cielo. En medio de ese remolino, apareció Shenlong, el gran dragón, con su imponente figura serpenteando a través del cielo. Sus ojos rojos brillaban, y su voz retumbó como un trueno. Shenlong, habéis reunido las esferas del dragón. Hablad. Concederé 3 deseos. Ravel dio un paso adelante, sintiendo como su corazón latía con fuerza en su pecho. Había estado esperando este momento durante mucho tiempo, y ahora que estaba aquí, las palabras casi parecían atascadas en su garganta. Pero respiró hondo, reuniendo toda su determinación. Ravel, Shenlong, mi primer deseo es convertirme en una Saiyajin completa. Quiero que mi cuerpo, mi esencia y mi poder sean los de un verdadero Saiyajin. Un silencio se extendió por el aire mientras las palabras de Ravel se asentaban. Todos los presentes miraban a Shenlong, esperando su respuesta.
Los ojos del dragón brillaron intensamente, como si estuviera analizando el deseo. Shenlong, tu deseo es claro. Sin embargo, es inusual. Convertirse en una Saiyajin implica cambiar tu naturaleza misma. Pero puedo hacerlo. ¿Estás segura de que esto es lo que deseas? Ravel no dudó. Había pensado en todas las implicaciones de este deseo, y sabía que significaba dejar atrás la parte de ella que era una demonio de fuego. Pero también sabía que esta transformación era la clave para volverse más fuerte y para encontrar su verdadero lugar. Ravel, sí, Shenlong. Estoy completamente segura. Shenlong, muy bien. Entonces, tu deseo será concedido. La transformación. El cielo se iluminó con una luz dorada mientras Shenlong canalizaba su poder. Ravel sintió una corriente de energía envolviéndola, como si estuviera siendo arrastrada por una ola de poder puro. Sus músculos se tensaron y sus sentidos se agudizaron. Podía sentir su corazón latiendo más rápido, y una calidez intensa se extendía desde su pecho, recorriendo cada parte de su ser. Mientras la luz la rodeaba, Ravel cerró los ojos y dejó que la transformación sucediera. Era como si una barrera invisible en su interior se rompiera, liberando una energía que había estado dormida. Su magia de fuego, que siempre había sido parte de ella, se fusionó con su nuevo Ki Saiyajin, transformándose en algo más poderoso y más fluido. La sensación era intensa, casi abrumadora, pero también liberadora. Cuando la luz finalmente se desvaneció, todos se quedaron en silencio, observando el resultado. Ravel abrió los ojos lentamente, y lo primero que sintió fue la diferencia en su cuerpo. Ya no se sentía como antes. Ahora, todo se sentía más natural, más fuerte, como si cada parte de ella estuviera sincronizada en perfecta armonía. Su cabello, que antes tenía un tono suave, se había oscurecido, volviéndose más parecido al de los Saiyajins, y sus ojos brillaban con una intensidad nueva. Goku, sorprendido y emocionado. «¡Guau, Ravel! Eres una Saiyajin completa ahora. Puedo sentir tu poder. Es increíble». Ravel miró sus manos, sintiendo la energía fluir por ellas sin esfuerzo. Era como si hubiera estado entrenando todo este tiempo para desbloquear este momento exacto. Sonrió, un sentimiento de logro llenando su corazón. Ravel, así es como se siente. Esta es la fuerza que siempre quise tener. Piccolo, observando con atención, tu ki ha cambiado completamente, Ravel. Es como si todo tu ser hubiera sido reescrito. Pero aún conservas esa esencia de fuego que te hace única. Has logrado algo que nunca antes habíamos visto. Goten, emocionado, Ravel, ahora eres como nosotros. Podemos entrenar juntos como verdaderos Saiyajins. El primer combate como Saiyajin. Goku, con una mirada de emoción en sus ojos, dio un paso adelante. Goku, entonces, Ravel, ¿quieres probar tu nueva fuerza? No hay mejor manera de acostumbrarse a tu nueva forma que una buena pelea. Vamos, dame lo mejor que tengas. Ravel sintió un escalofrío de emoción recorrer su cuerpo. Había entrenado con Goku antes, pero ahora, como una Saiyajin completa, era una oportunidad para demostrar su verdadero potencial. Sin decir una palabra, adoptó una postura de combate, su aura dorada envolviéndola mientras se preparaba. Ravel, claro. Quiero ver cuánto he mejorado. ¡Vamos! Sin más advertencias, Goku se lanzó hacia ella, y Ravel respondió con la misma velocidad. Sus movimientos eran más rápidos y precisos que nunca, y por primera vez, pudo igualar los ataques de Goku, bloqueando y contraatacando sin esfuerzo. La fuerza y la agilidad de su cuerpo se sentían naturales, como si siempre hubiera sido así. Goku, riendo mientras esquiva un golpe. Eso es, Ravel. Puedo ver que tu cuerpo se ha adaptado perfectamente. No te contengas. Ravel sonrió mientras lanzaba una ráfaga de golpes, cada uno de ellos alimentado por su nuevo Ki Saiyajin y su magia de fuego, que ahora se había transformado en una fuerza ardiente y estable. Los dos se movían tan rápido que apenas eran visibles, y el sonido de sus golpes resonaba en el aire. Finalmente, Ravel concentró su energía y lanzó un ataque que fusionaba su Kamehameha con su magia de fuego, creando una onda de energía azul y dorada que impactó contra Goku. Aunque Goku logró bloquear el ataque, no pudo evitar retroceder unos pasos. Goku, con una sonrisa amplia. Eso fue impresionante, Ravel. Nunca había visto algo así. Ravel, jadeando pero sonriente, gracias, pero todavía me queda mucho por aprender. Solo estoy empezando. El reconocimiento y la promesa. Cuando la pelea terminó, todos se acercaron a felicitar a Ravel.
Había sido una demostración de poder y control, y todos podían ver que su transformación había sido un éxito total. Ravel se sintió más aceptada y reconocida que nunca, y por primera vez, se sintió verdaderamente a gusto en este nuevo mundo. Piccolo, Ravel, has recorrido un largo camino para llegar aquí. Ahora que eres una Saiyajin completa, tu viaje apenas comienza. Pero si sigues entrenando como lo has hecho hasta ahora, serás imparable. Goku, exacto. Y no tienes que hacerlo sola. Siempre estaremos aquí para ayudarte. Además, quiero ver cuánto más fuerte te puedes volver. Ravel, emocionada, gracias a todos. Nunca había tenido algo así, una familia de verdad. Pero prometo que seguiré entrenando, y que usaré esta fuerza para proteger lo que me importa. Y si alguna vez vuelvo a mi mundo, seré lo suficientemente fuerte como para enfrentar a cualquiera. El primer deseo de Ravel de convertirse en una Saiyajin completa ha sido concedido, y ha logrado la transformación que tanto deseaba. Ahora, con su nuevo poder, se ha establecido como una guerrera única que combina lo mejor de ambos mundos, la magia y el ki. Pero más allá de la fuerza física, ha encontrado algo más importante, un lugar al que pertenecer, y una familia que la apoya. Capítulo 13. El segundo deseo, Goku joven y poderoso. El aire aún vibraba con la energía liberada por Shenlong tras conceder el primer deseo de Ravel. Todos los presentes observaban a Ravel, sorprendidos y admirados por la decisión valiente y definitiva que había tomado para convertirse en una Saiyajin completa. Ahora, había llegado el momento de usar el segundo deseo, y Ravel ya sabía exactamente qué iba a pedir. Goku se acercó a Ravel, aún maravillado por su nueva forma. Había visto a muchas personas volverse más fuertes a lo largo de los años, pero la transformación de Ravel era diferente. Había tomado una decisión audaz y la había seguido con determinación, y eso era algo que él respetaba profundamente. Goku, Ravel, tu primer deseo fue increíble. Nunca había visto a alguien cambiar tanto en tan poco tiempo. ¿Ya tienes pensado cuál será el siguiente? Ravel, asintiendo, sí, Goku. He pensado en esto desde que llegué aquí, y estoy segura de que es lo correcto. Ravel dio un paso adelante, volviendo a enfrentar al imponente dragón Shenlong, que seguía serpenteando en el cielo. Los ojos del dragón se volvieron hacia ella, listos para escuchar la próxima petición. El segundo deseo para Shenlong. Shenlong, habéis hecho un deseo. Os quedan 2 más. Hablad, y concederé lo que pidáis. Ravel respiró profundamente, recordando todos los momentos que había pasado con Goku desde que llegó a este mundo. Había sido su mentor, su amigo y su mayor apoyo. Pero, más que eso, había sido el guerrero que había visto en él desde el principio, el que siempre avanzaba sin importar las dificultades. Y ella quería devolverle algo de lo que él le había dado. Ravel, Shenlong, mi segundo deseo es que Goku recupere su juventud y todo el poder que tenía en su mejor momento. Quiero que sea joven otra vez, con la misma fuerza y habilidades que poseía cuando era más fuerte. El silencio que siguió fue denso, y los presentes miraron a Ravel con asombro. El deseo era inusual, pero todos podían ver la sinceridad detrás de él. Goku, en particular, no esperaba ese deseo y la miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Goku, Ravel, ¿por qué quieres que vuelva a ser joven? Ravel, sonriendo con suavidad, porque, Goku, eres un Saiyajin. Siempre has sido más fuerte cuando podía seguir avanzando, sin restricciones. Has hecho tanto por mí. Me enseñaste a ser fuerte, a confiar en mí misma, y a encontrar mi propio camino. Este es mi regalo para ti. Quiero que sigas siendo el guerrero que siempre has sido, sin que nada te detenga. Goku se quedó sin palabras por un momento. Era raro para él recibir regalos tan significativos, y no estaba seguro de cómo responder. Pero la calidez en su corazón le decía que Ravel lo decía desde lo más profundo de su ser. Shenlong, sin embargo, ya había comenzado a actuar. Shenlong, el deseo ha sido comprendido. Será concedido. La transformación de Goku. Una luz brillante envolvió a Goku, tan intensa que todos tuvieron que entrecerrar los ojos para verla. La energía se arremolinaba alrededor de su cuerpo, casi como si Shenlong estuviera restaurando cada célula a su estado óptimo. Goku sintió como su cuerpo se llenaba de una energía que no había experimentado en años, un vigor y una fuerza que le recordaban a sus días de juventud, cuando enfrentaba desafíos aparentemente imposibles sin dudarlo. El proceso duró solo unos segundos, pero cuando la luz finalmente se desvaneció, Goku se veía completamente diferente. Su cabello era negro y brillante, como cuando era más joven, y su cuerpo estaba más tonificado y enérgico.
Sus ojos brillaban con la chispa de aventura y emoción que siempre había tenido. Goku había vuelto a ser el guerrero joven que había conquistado el mundo y el espacio con su fuerza indomable. Goten, con la boca abierta. Papá, te ves increíble. Es como si volvieras a ser tú en los viejos tiempos. Trunks, esto es asombroso. Es como si el Goku de nuestras historias hubiera vuelto a la vida. Goku miró sus propias manos, flexionando los dedos y sintiendo la energía fluir libremente. Era como si todo el cansancio y las limitaciones que había acumulado con los años hubieran desaparecido, dejándolo más fuerte que nunca. Goku, riendo emocionado, ¡wow! Esto es increíble. Me siento genial. Gracias, Ravel. No sé qué decir. Nunca había pensado en volver a ser joven otra vez. Ravel se acercó a él, sus ojos llenos de gratitud y cariño. Ravel, no tienes que decir nada, Goku. Solo quiero que sigas siendo quien eres, sin límites. Eres una inspiración para todos nosotros, y quiero que sigas brillando. Piccolo, con una leve sonrisa. Ravel, este es un deseo bien pensado. Con Goku de vuelta a su mejor forma, las cosas serán muy interesantes. Goku, mirando a Ravel, con una expresión más seria, voy a asegurarme de honrar este regalo, Ravel. Me has dado algo que ni siquiera sabía que necesitaba, y prometo que no lo desperdiciaré. Nuevas posibilidades y nuevos retos. La restauración de la juventud de Goku cambió inmediatamente la atmósfera. Todos podían sentir que algo había cambiado, que el guerrero que estaba frente a ellos era el mismo Goku que había luchado contra Freezer, Cell, Majin Buu y otros enemigos poderosos, pero ahora con una energía renovada. Goku era conocido por nunca dejar de buscar desafíos, y ahora que tenía de nuevo la fuerza y la juventud de sus mejores años, eso significaba que los desafíos no tardarían en llegar. Ravel, sonriendo ahora, Goku, podemos entrenar juntos al mismo nivel. Quiero aprender de ti y ver hasta dónde podemos llegar. Goku, asintiendo con entusiasmo, eso suena genial, Ravel. Voy a entrenar contigo, y vamos a hacernos mucho más fuertes. Pero también, hay algo que quiero decir. Todos lo miraron, esperando a ver qué tenía en mente. Goku se volvió hacia los demás, sus ojos brillando con una determinación que no mostraba muy a menudo. Goku, ser joven otra vez significa que puedo seguir protegiendo a todos, pero también quiero aprovechar esta oportunidad para explorar cosas nuevas. Entrenar, luchar, y encontrar nuevos límites. No solo por mí, sino también para apoyar a todos ustedes. Así que Ravel, vamos a hacernos más fuertes juntos y a ver qué tan lejos podemos llegar. Ravel asintió, y por un momento, sintió que su corazón latía más rápido. Había algo en la manera en que Goku hablaba que la llenaba de esperanza, como si todas las posibilidades estuvieran abiertas para ellos. Había venido a este mundo buscando fuerza y consuelo, pero había encontrado mucho más que eso. Ahora, con Goku a su lado, sabía que podían enfrentar cualquier cosa. La reacción de Milk. De repente, todos escucharon una voz familiar desde atrás. Era Milk, que había estado observando la transformación de Goku desde una distancia prudente. Su expresión era difícil de leer, una mezcla de nostalgia, asombro y quizás un toque de tristeza. Goku se volvió hacia ella, sin saber cómo iba a reaccionar. Milk, Goku, ¿te ves? Igual que cuando te conocí. Es extraño, pero también reconfortante. No sé qué decir, pero espero que aproveches esta oportunidad. Goku se acercó a ella, con una mirada cálida y comprensiva. Goku, Milk, sé que esto es inesperado, pero quiero que sepas que siempre he apreciado todo lo que hemos pasado juntos. Y aunque las cosas cambien, siempre serás importante para mí. Este deseo no cambia eso. Milk, sonriendo levemente, lo sé, Goku. Y estoy feliz de verte tan lleno de vida otra vez. Solo, asegúrate de no meterte en demasiados problemas, ¿de acuerdo? Todos rieron ante el comentario, y la tensión se disipó, reemplazada por una sensación de calma y aceptación. Conclusión del capítulo. El segundo deseo de Ravel ha rejuvenecido a Goku, devolviéndole la fuerza y la vitalidad de sus mejores años. Ahora, con esta nueva energía, Goku está listo para seguir explorando sus límites y enfrentar nuevos desafíos, esta vez junto a Ravel. La relación entre ambos se ha fortalecido, y juntos se han convertido en una fuerza formidable. Pero la historia está lejos de terminar, y el camino que se abre ante ellos promete ser lleno de aventuras, desafíos y descubrimientos. Capítulo 14. El tercer deseo, liberar a Milk. Las esferas del dragón seguían brillando, y Shenlong permanecía en el cielo, aguardando a que se hiciera el tercer y último deseo.
Los deseos anteriores de Ravel habían dejado a todos sorprendidos y emocionados. Primero, su transformación en una Saiyajin completa, y luego, la restauración de la juventud y el poder de Goku. Pero el tercer deseo era el más difícil de todos para Ravel, y también el más delicado. Después de rejuvenecer a Goku, Ravel había visto cómo todos aceptaban esa transformación con alegría, especialmente Goku mismo. Ahora, sin embargo, sabía que lo que iba a pedir sería más complicado, porque implicaba cambiar algo fundamental en la vida de alguien más. Pero estaba segura de que era lo correcto, y lo haría con la mejor intención. Ravel, pensando Milk ha dado todo por su familia. Pero ha sacrificado tanto. Y sé que en el fondo hay algo que ella ha querido hacer por mucho tiempo, algo que no ha podido por su compromiso con Goku y su familia. Ravel respiró profundamente antes de dar un paso adelante. Podía sentir los ojos de todos sobre ella, esperando saber cuál sería el tercer deseo. Shenlong, con sus ojos rojos brillando, la miraba fijamente, listo para conceder lo que ella pidiera. El deseo de Ravel para Milk. Shenlong, habéis hecho 2 deseos. Hablad ahora y os concederé el tercero. Ravel se volvió hacia Goku, Milk, y todos los demás. Había llegado el momento de ser honesta, de expresar sus verdaderas intenciones. Ravel, mi tercer deseo, Shenlong, es que Milk sea joven de nuevo y libre para vivir la vida que ella quiera, sin estar atada a las responsabilidades y compromisos que ha tenido hasta ahora. Quiero que tenga la libertad de seguir sus sueños, sin sentir que debe sacrificarse por los demás. Un silencio se extendió por el grupo, mientras todos absorbían las palabras de Ravel. Nadie había esperado ese deseo, y el ambiente se volvió tenso. Goku miró a Ravel con una mezcla de sorpresa y curiosidad, mientras que Milk, que estaba un poco apartada, se quedó inmóvil, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Goku, dando un paso hacia Ravel. «Ravel, ¿por qué quieres esto para Milk?» Ravel se giró para enfrentar a Goku, sus ojos llenos de determinación y empatía. «Ravel, porque he visto cuánto ha sacrificado Milk por ti, por sus hijos y por su familia. Ella siempre ha sido la roca que mantiene todo unido, pero sé que ha dejado de lado muchas de sus propias aspiraciones y sueños. Creo que se merece una oportunidad para vivir para sí misma, para ser feliz de la manera que ella elija». Milk, sorprendida, dando un paso adelante. «Ravel, yo, no sé qué decir. ¿Por qué piensas que necesito esto?» Ravel, mirando a Milk con sinceridad. «He visto cómo miras a Goku, cómo te preocupas por él y por tus hijos. Has sido increíblemente fuerte, pero también sé que siempre has estado haciendo sacrificios. Esto no es para separarte de tu familia, Milk. Es para darte la oportunidad de decidir cómo quieres vivir, sin sentir que estás limitada por responsabilidades que quizás ya no deseas». Milk se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras de Ravel. Nunca había pensado en sí misma como alguien que necesitara ser liberada, pero también sabía que había partes de ella, sueños y deseos, que había dejado atrás hace mucho tiempo. Miró a Goku, sus ojos llenos de emociones complejas. «Milk, Goku, siempre he querido lo mejor para nuestra familia. Y he amado cada momento que he pasado contigo y con nuestros hijos. Pero, también es cierto que he sentido que había cosas que quería hacer y que no pude. Nunca me quejé porque sabía que era mi responsabilidad como esposa y madre, pero ahora». Goku se acercó a Milk, tomando suavemente sus manos en las suyas. «Goku, Milk, nunca he querido que te sientas atrapada. Siempre he admirado tu fuerza y cómo has cuidado de todos nosotros. Si esto es algo que puede darte una nueva oportunidad para ser feliz, entonces lo apoyo completamente». Milk, con los ojos llenos de lágrimas. «Goku, no sé qué decir. Nunca pensé que llegaría un día en el que se me daría esta oportunidad». La decisión final de Milk. Después de un momento de silencio, Milk respiró hondo y se volvió hacia Ravel, con una mirada llena de agradecimiento y esperanza. «Milk, Ravel, gracias por pensar en mí de esta manera. Si realmente puedo tener esta oportunidad, quiero aprovecharla. Quiero ser joven de nuevo, no para huir de mis responsabilidades, sino para encontrar una nueva manera de vivir, una en la que pueda seguir siendo yo misma y seguir persiguiendo mis propios sueños». Ravel sonrió, sintiendo un peso levantarse de sus hombros. Había temido que su deseo pudiera ser malinterpretado, pero escuchar a Milk aceptarlo con tanto corazón le confirmó que había hecho lo correcto. «Ravel, entonces, Shenlong, mi tercer deseo es que Milk sea joven de nuevo, y que tenga la libertad de vivir su vida como ella quiera». Los ojos de Shenlong brillaron intensamente, y por un momento, el cielo se iluminó con una luz dorada. «Shenlong, el deseo ha sido comprendido. Será concedido». La transformación de Milk.
Una suave luz dorada envolvió a Milk, llenando el aire con una sensación de calidez y tranquilidad. Poco a poco, su cuerpo comenzó a rejuvenecer, volviendo a la apariencia que tenía cuando era más joven, llena de vitalidad y energía. Su cabello recuperó el brillo y la suavidad de su juventud, y la tensión en sus ojos se desvaneció, dejando solo una expresión de serenidad y esperanza. Cuando la luz se disipó, todos pudieron ver que Milk había cambiado. No solo físicamente, sino en la forma en que se portaba. Había un aire de frescura y libertad en ella, como si finalmente hubiera dejado ir una carga que había estado llevando durante años. Goten, sorprendido, «Mamá, te ves tan joven. Es como verte de nuevo en las fotos viejas». Trunks, sonriendo, «Sí, es increíble. Esto es algo que nunca pensé que veríamos». Milk se miró las manos y luego se volvió hacia Goku, con una sonrisa suave pero sincera. «Milk, Goku, siempre serás importante para mí, y nada de esto cambia eso. Pero creo que ahora tengo una oportunidad para descubrir cosas nuevas, para ser más que solo la esposa de Goku y la madre de Goten y Gohan. Espero que puedas entenderlo». Goku la miró con calidez y comprensión. Había recorrido un largo camino con Milk, y aunque la idea de verla seguir un camino diferente le resultaba extraña, también sabía que todos merecían ser felices y encontrar su propio camino. «Goku, lo entiendo, Milk. Y quiero que seas feliz, de la manera que tú elijas. Siempre tendrás mi apoyo, y siempre serás parte de mi vida, pase lo que pase». Un nuevo comienzo para Milk. El deseo de Ravel no había sido para romper una familia, sino para dar a alguien la oportunidad de vivir la vida que siempre había deseado pero que había sentido que debía sacrificar. Alto ahí, guerrero. Si has llegado hasta aquí, es porque la historia te tiene atrapado en sus redes, pero antes de seguir, tenemos una misión urgente que cumplir. Dale un like al vídeo para demostrar tu lealtad a esta épica travesía. Suscríbete al canal, porque solo los héroes dignos pueden seguir formando parte de esta aventura. Y recuerda, activa la campanita o quedarás atrapado en la oscuridad, perdiéndote las próximas hazañas. Y deja tu comentario ahora o serás recordado como un simple insecto que no se atrevió a opinar. Vamos, no te quedes atrás. La historia continúa, y tú eres parte de ella. Y, al final, ese deseo había sido concedido. Milk se acercó a Ravel, sus ojos brillando con gratitud. «Milk, gracias, Ravel. Nunca habría pedido esto para mí misma, pero has visto algo que ni yo misma había notado. Gracias por darme esta oportunidad». Ravel, sonriendo, «No tienes que agradecerme, Milk. Solo quiero que seas feliz. Todos merecen la oportunidad de vivir la vida que realmente quieren». Con el tercer deseo concedido, Milk ha sido liberada de las obligaciones que la habían mantenido atada, y se le ha dado la oportunidad de comenzar de nuevo. La decisión de Ravel de usar su deseo para darle a Milk una nueva vida muestra su crecimiento y su empatía, reflejando el profundo cambio que ha experimentado desde que llegó a este mundo. Ahora, con los 3 deseos cumplidos, el viaje de Ravel ha dado un giro inesperado, llevando a nuevas posibilidades para todos. Capítulo 15. Reacciones y declaraciones. El cielo se despejó lentamente después de que Shenlong desapareciera, señalando el final de la ceremonia de los deseos. Las esferas del dragón se elevaron hacia el cielo, brillando una última vez antes de dispersarse por todo el mundo, esperando ser reunidas nuevamente algún día. En la casa de Goku, la atmósfera era de calma y reflexión. 3 deseos habían sido concedidos, y cada uno había dejado una huella profunda en la vida de todos los presentes. Ravel observaba cómo las esferas se esfumaban en el cielo, sintiendo una mezcla de alivio y emoción. Había tomado decisiones audaces, y aunque había tenido dudas al principio, ahora estaba segura de que había hecho lo correcto. A su alrededor, todos comenzaron a procesar lo que había sucedido, y las reacciones no tardaron en aparecer. Goten y Trunks, admiración y sorpresa. Goten fue el primero en acercarse a su madre, Milk, con una expresión que mezclaba asombro y felicidad. «Goten, mamá, no puedo creerlo. Te ves tan joven y llena de energía. Esto es asombroso». Milk, con una sonrisa cálida, acarició la cabeza de su hijo. Había pasado tanto tiempo preocupándose por mantener todo bajo control que había olvidado lo que se sentía ser despreocupada y libre. «Milk, gracias, Goten. Sé que es un cambio grande, pero quiero que sepas que siempre serás mi hijo, y siempre estaré aquí para ti. Pero esta vez, también voy a cuidar de mí misma». Trunks, acercándose a Ravel. «Ravel, nunca pensé que usarías un deseo para ayudar a alguien más así. Es increíble lo que has hecho. Debe haber sido difícil tomar esa decisión».
Ravel asintió, sabiendo que había arriesgado mucho al hacer ese deseo. Ravel, sí, lo fue. No sabía cómo iba a reaccionar Milk, ni Goku, ni nadie. Pero sentí que era algo que necesitaba hacer. Milk ha sido fuerte por tanto tiempo, y pensé que se merecía una oportunidad para ser feliz de una manera diferente. Goten, sonriendo, eres genial, Ravel. No muchos habrían hecho eso. Gracias por cuidar de mi mamá. La reacción de Piccolo y los guerreros Z. Piccolo, que había observado todo desde una distancia prudente, cruzó los brazos y se acercó lentamente, con su habitual expresión seria pero amable. Piccolo, Ravel, has demostrado ser más que una guerrera. Has mostrado empatía y comprensión, algo que muchos olvidan cuando tienen poder en sus manos. Has aprendido a usar tu fuerza no solo para ti, sino para ayudar a otros. Ravel sonrió tímidamente ante el cumplido de Piccolo. Siempre había sido un mentor severo pero justo, y escuchar su aprobación significaba mucho para ella. Ravel, gracias, Piccolo. No fue fácil decidir qué hacer con esos deseos, pero creo que todo salió bien al final. Piccolo, no solo salió bien. Has hecho que todos vean las cosas de una manera diferente. Incluso yo. Krillin, que también había estado observando en silencio, se unió a la conversación. Krillin, sí. Por lo general, la gente pide deseos para ser más fuerte o para obtener algo que quieren. Pero tú lo usaste para mejorar la vida de los demás. Eso dice mucho sobre ti, Ravel. Milk y Goku. Una nueva entendimiento. Mientras tanto, Goku y Milk estaban hablando en voz baja, un poco alejados del grupo. Aunque la decisión de Ravel había sido sorpresiva, también había sido liberadora para ambos. Milk había pasado años siendo la esposa de Goku, lidiando con la responsabilidad de cuidar de su hogar mientras él estaba lejos, protegiendo la tierra. Había aceptado esa vida porque amaba a su familia, pero también porque sentía que era su deber. Ahora, por primera vez, tenía la oportunidad de ser algo más. Milk, Goku, sé que esto es inesperado, pero estoy emocionada por lo que viene. No sé exactamente qué haré, pero creo que quiero explorar el mundo, conocer nuevas cosas y encontrarme a mí misma otra vez. Y quiero que sepas que siempre te apoyaré, no importa dónde esté. Goku, con su habitual sonrisa despreocupada, la miró con ternura. Goku, Milk, siempre has sido increíble. Has hecho tanto por mí y por nuestros hijos, y quiero que seas feliz. Si eso significa que quieres explorar y ver el mundo, entonces ve y hazlo. Y si necesitas ayuda, ya sabes que estaré ahí para ti. Milk sintió cómo se le formaban lágrimas en los ojos. Había temido que este cambio pudiera afectar su relación, pero escuchar las palabras de Goku le daba la seguridad de que todo estaría bien. Milk, gracias, Goku. Eso significa mucho para mí. La declaración de Ravel, un nuevo propósito. Mientras todos conversaban, Ravel decidió que era momento de hablar con todos. Se aclaró la garganta y llamó la atención del grupo, que se volvió hacia ella. Ravel, quiero agradecerles a todos por aceptar mis deseos, incluso si fueron un poco inesperados. Sé que no soy de este mundo, pero desde que llegué, me han tratado como una de ustedes, y eso es algo que nunca olvidaré. Usé mis deseos para cambiar cosas importantes, no solo para mí, sino para los que me importan, y estoy muy feliz de que todo haya salido bien. Los demás la miraron con curiosidad, esperando lo que diría después. Ravel, pero ahora, quiero ser clara sobre algo. No terminé de hacer lo que vine a hacer aquí. He aprendido mucho, he crecido y he encontrado una fuerza que nunca pensé que tendría. Pero aún hay algo que debo enfrentar en mi mundo original. Las personas que me traicionaron, las que intentaron deshacerse de mí, no las perdonaré. Y cuando vuelva, seré lo suficientemente fuerte como para acabar con ellas y destruir todo lo que han construido si es necesario. El tono de Ravel se volvió más firme y decidido, y su aura comenzó a brillar ligeramente, reflejando su determinación. Los demás la observaron en silencio, reconociendo la seriedad de sus palabras. Goku, dando un paso adelante. Entonces, ¿quieres volver a tu mundo para enfrentarlos? ¿Y qué planeas hacer después? Ravel, mirándolo directamente a los ojos. Sí, voy a regresar. Pero no estoy volviendo sola. No después de todo lo que he aprendido aquí. Y si tú, Goku, estás dispuesto a ayudarme, me gustaría que vinieras conmigo. Juntos, podemos asegurarnos de que ellos no vuelvan a hacerle daño a nadie. Goku sonrió, emocionado por la idea de un nuevo desafío. Goku, por supuesto que iré contigo, Ravel. Siempre estoy listo para una nueva aventura, y si eso significa patear traseros en tu mundo, me apunto.
La sonrisa de Ravel se amplió, y por un momento, se sintió más fuerte que nunca. Había encontrado en Goku no solo a un mentor, sino a un verdadero amigo y aliado. Sabía que con él a su lado, no había nada que no pudiera lograr. Milk, interviniendo, con una sonrisa juguetona. Bueno, parece que ya tienes a tu guardaespaldas listo, Ravel. Solo asegúrate de traerlo de vuelta entero, ¿de acuerdo? Todos se rieron, y la tensión que había estado en el aire se disipó, reemplazada por un sentido de camaradería y aceptación. Ravel había hecho sus deseos, y ahora estaba lista para enfrentar lo que viniera con la fuerza que había ganado y la familia que había encontrado en este mundo. Las reacciones al tercer deseo de Ravel han sido variadas, pero han llevado a una nueva comprensión y aceptación para todos los involucrados. Milk tiene la oportunidad de vivir una nueva vida, Goku está rejuvenecido y emocionado por lo que el futuro pueda traer, y Ravel ha encontrado en este mundo la fuerza y el apoyo que necesitaba para enfrentar su pasado. Con nuevos propósitos y alianzas, todos se preparan para los desafíos que vendrán, sabiendo que pueden contar unos con otros. Capítulo 16. Nuevos horizontes, nuevas aventuras. El amanecer trajo consigo una brisa fresca y la promesa de nuevos comienzos. Los primeros rayos de sol iluminaron la casa de Goku, donde todos se habían reunido una vez más. Esta vez, el aire estaba cargado de anticipación y entusiasmo. Los deseos de Ravel habían cambiado la vida de todos de formas inesperadas, y ahora se encontraban en un punto de inflexión. Ravel estaba lista para enfrentar su mundo original, y no planeaba hacerlo sola. Ravel miró al horizonte, sintiendo la calidez del sol en su piel. Había llegado a este mundo buscando fuerza, y había encontrado algo mucho más profundo: amigos, aliados y una razón para ser más fuerte que nunca. Pero sabía que su historia no terminaba aquí. Era hora de regresar y enfrentar el mundo que la había traicionado, y esta vez, lo haría con todo el poder y la confianza que había ganado. Ravel, pensando, no soy la misma chica que enviaron lejos para deshacerse de ella. Ahora soy una Saiyajin, una guerrera, y no estoy sola. Preparativos para el regreso. Mientras el grupo se reunía en el patio, Goku estaba tan emocionado como siempre. La idea de una nueva aventura lo tenía lleno de energía, y no podía esperar para ver qué desafíos se enfrentarían juntos en el mundo de Ravel. Se acercó a ella, sonriendo con esa chispa de entusiasmo infantil que nunca parecía desaparecer. Goku, así que es oficial, Ravel. ¿Cuándo partimos a tu mundo? Estoy ansioso por ver cómo es y a quiénes vamos a enfrentar. Ravel se rió, contagiada por el entusiasmo de Goku. Era reconfortante saber que no tendría que hacerlo sola. Ravel, iremos pronto. Pero antes, hay algunas cosas que necesito arreglar. Volver a mi mundo no será fácil, y quiero estar segura de que todos saben lo que les espera. Piccolo, cruzando los brazos, ¿qué podemos esperar en tu mundo, Ravel? Has hablado de traición, pero no hemos escuchado muchos detalles sobre tus enemigos. Será mejor que estemos preparados para cualquier cosa. Ravel asintió, sabiendo que era hora de ser completamente honesta. Ravel, mi mundo está lleno de intrigas y juegos de poder. Rías y las demás me enviaron lejos porque veían en mí una amenaza para sus propios intereses. Querían asegurarse de que yo no me acercara más a Issei. Pero lo que realmente me hicieron fue darme la oportunidad de encontrarme a mí misma y volver más fuerte. Ahora, estoy lista para enfrentar todo eso. Y no solo quiero que enfrenten las consecuencias de lo que me hicieron a mí, quiero que sepan que no pueden jugar con las vidas de los demás sin esperar una respuesta. Goku la miró con seriedad, reconociendo la intensidad en sus palabras. Había visto ese tipo de determinación antes, en muchos guerreros que se habían levantado contra fuerzas que parecían imposibles de derrotar. Y él sabía que si alguien podía enfrentarse a esos desafíos, era Ravel. Goku, entonces, ¿cuál es el plan, Ravel? ¿Cómo vamos a hacer que ellos vean que ya no eres la misma? El plan de Ravel. Ravel respiró hondo antes de explicar su plan. Sabía que esta no sería una batalla fácil, pero había pensado en cada detalle mientras entrenaba. Ravel, mi plan es simple. Volveré a mi mundo con ustedes y apareceremos justo donde todo comenzó, en el territorio de Rías y las demás. Quiero que vean lo que soy ahora, que entiendan que no pueden jugar con la gente como si fueran piezas de un juego. Quiero desafiar a Rías directamente. Si puedo demostrar que soy más fuerte, podré reclamar mi lugar y mi dignidad. Y si no, al menos habré luchado con todo lo que tengo. Goten, emocionado, eso suena genial. Como algo sacado de una película. ¿Podemos ir también? Ravel, sonriendo, por supuesto. Cualquier ayuda será bienvenida. Pero también quiero que sepan que esto no será fácil.
Rias y sus aliados son poderosos, y usarán todo lo que esté a su disposición para mantener el control. Piccolo, parece que tienes las cosas claras, Ravel. Pero recuerda, no estamos aquí solo para ayudarte a demostrar tu fuerza. Estamos aquí para asegurarnos de que consigas lo que es justo. Y si las cosas se ponen difíciles, puedes contar con nosotros. Ravel, gracias, Piccolo. Eso significa mucho. Un momento con Milk. Mientras todos se preparaban para la nueva aventura, Ravel se acercó a Milk. Había algo que quería decirle antes de que se embarcaran en esta nueva misión. Ravel, Milk, quería agradecerte por aceptar mi deseo. Sé que fue algo inesperado, pero me alegra que lo hayas visto como una oportunidad. Milk sonrió, mostrando una calidez que Ravel había aprendido a admirar. Milk, Ravel, al principio no sabía qué pensar. Pero ahora, siento que has hecho algo maravilloso por mí. Siempre he sido fuerte para mi familia, pero olvidé ser fuerte para mí misma. Gracias a ti, tengo la oportunidad de descubrir nuevas cosas, de ser libre otra vez. Y no sabes cuánto te lo agradezco. Ravel, me alegra escuchar eso, Milk. Espero que encuentres todo lo que estás buscando, y sé que harás grandes cosas. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre tendrás una aliada en mí. Milk, lo mismo digo, Ravel. Y si alguna vez necesitas mi ayuda, estaré allí. Preparativos para partir. Mientras el sol comenzaba a bajar en el horizonte, todos se reunieron para afinar los detalles finales. Goku, con su energía restaurada y su juventud renovada, lideraba la planificación con entusiasmo. Ravel sentía una extraña mezcla de nervios y emoción al pensar en lo que estaba por venir. Sabía que volver a su mundo significaba enfrentarse a las sombras de su pasado, pero esta vez, lo haría como una guerrera, no como una víctima. Goku, entonces estamos listos. ¿Alguien tiene alguna duda antes de que partamos? Porque una vez que estemos allá, no habrá vuelta atrás. Goten, ninguna. Estoy listo para patear traseros junto a todos ustedes. Piccolo, solo asegúrate de que todos sepan a lo que se enfrentan, Goku. No queremos sorpresas desagradables. Ravel, lo entiendo, Piccolo. Haré todo lo que esté a mi alcance para que las cosas salgan bien. Y gracias a todos ustedes, sé que podemos hacerlo. Declaraciones finales. Antes de partir, Ravel se volvió hacia todos, queriendo dejar una cosa clara. Había encontrado fuerza y apoyo en este mundo, pero había algo más que quería decir. Ravel, quiero que todos sepan que esto no es solo mi lucha. Es la lucha de cualquiera que alguna vez haya sido oprimido, ignorado o tratado como si no tuviera valor. Voy a demostrar que soy fuerte, y no solo por mí, sino por todos los que alguna vez se sintieron como yo. Y si tengo que destruir lo que Rias y las demás han construido para hacerlo, no dudaré. Goku asintió, con una mirada de determinación. Goku, entonces hagámoslo, Ravel. Vamos a demostrarles lo que significa ser un verdadero guerrero. Ravel, sí. Vamos a hacerlo juntos. El grupo está listo para embarcarse en una nueva aventura en el mundo de Ravel, enfrentando desafíos desconocidos y enemigos poderosos. Con Goku a la cabeza y la determinación de Ravel como guía, todos se preparan para una batalla que no será solo física, sino también emocional y simbólica. La historia de Ravel ha sido de crecimiento y descubrimiento, y ahora está lista para enfrentar el pasado y reclamar su futuro, apoyada por una familia que nunca imaginó encontrar. Capítulo 17. El llamado del pasado. La tarde había dado paso a una noche estrellada, donde el aire se sentía fresco y vibrante. La casa de Goku estaba en silencio, pero no era un silencio de calma, sino uno lleno de expectativas. Ravel se encontraba de pie en el jardín, mirando las estrellas, con una mezcla de pensamientos y emociones corriendo por su mente. En pocas horas, estaría de regreso en su mundo, enfrentando todo lo que había dejado atrás. Y aunque la idea la llenaba de determinación, también había una sombra de incertidumbre que no podía ignorar. Goku se acercó a ella, como había hecho tantas veces desde que se conocieron. Esta vez, no había esa despreocupación habitual en su expresión, era más bien una mezcla de seriedad y comprensión. Sabía que, aunque Ravel había encontrado una nueva fuerza, también estaba cargando con un peso emocional que no se desvanecería tan fácilmente. Goku, Ravel, sé que estás lista para esto, pero también sé que no es fácil. He visto a muchos guerreros enfrentarse a sus pasados, y siempre es una pelea difícil. Pero recuerda, no tienes que hacerlo sola. Ravel lo miró, agradecida por sus palabras. Había aprendido mucho de Goku, no solo sobre cómo luchar, sino sobre cómo enfrentar las cosas que realmente importaban. En el fondo,
Sabía que esa era la lección más importante. Ravel, gracias, Goku. Me alegra saber que estarás a mi lado. Pero esto es algo que he estado esperando hacer por mucho tiempo. Cuando me enviaron lejos, pensaron que me estaban derrotando, pero todo lo que hicieron fue darme la oportunidad de encontrar mi verdadera fuerza. Y ahora, voy a demostrarles que no soy la misma Ravel que conocieron. Goku, sonriendo, eso es lo que quería escuchar. Vamos a enseñarles lo que significa ser fuertes de verdad. La apertura del portal. Mientras la conversación continuaba, Piccolo, Goten, Trunks y Milk se acercaron, listos para lo que estaba por venir. Piccolo había estado ayudando a Ravel a preparar un hechizo para abrir un portal que los llevaría directamente a su mundo. Había usado la magia de Ravel como base, combinándola con su propio conocimiento de energías para crear una conexión estable. Era un proceso complejo, pero confiaba en que funcionaría. Piccolo, Ravel, el portal está listo. Pero una vez que se abra, necesitarás mantener la concentración. Cualquier distracción podría desestabilizarlo, y no queremos quedarnos atrapados entre dimensiones. Ravel asintió, tomando aire para calmarse. Había llegado el momento de dejar las dudas atrás y centrarse en lo que realmente importaba. Extendió las manos hacia el círculo que Piccolo había preparado, sintiendo cómo su energía fluía y se entrelazaba con la magia que había aprendido a dominar durante su entrenamiento. Poco a poco, un resplandor comenzó a formarse en el centro del círculo, creciendo y tomando la forma de un portal. Goten, con emoción, esto es increíble. Es como si estuviéramos en una de esas películas de fantasía. Trunks, sí, pero será mejor que estemos preparados para lo que nos espera al otro lado. Milk, Ravel, quiero que sepas que estoy orgullosa de lo que has hecho. Cualquiera podría haber usado esos deseos para sí mismo, pero tú has pensado en los demás. Eso es algo que no muchas personas harían. Ravel, gracias, Milk. Todo esto no sería posible sin el apoyo de todos ustedes. Así que les prometo que, pase lo que pase, lucharé con todo lo que tengo. El portal finalmente se estabilizó, mostrando una imagen borrosa del mundo de Ravel. Podían ver las sombras de grandes torres y estructuras, un reflejo del lugar donde todo había comenzado. Para Ravel, era como mirar a través del tiempo, viendo un pasado que había intentado olvidar pero que ahora estaba lista para enfrentar. Piccolo, el portal es estable. Es hora de irnos. El salto al pasado. Ravel fue la primera en atravesar el portal, seguida por Goku, Piccolo, Goten, Trunks y Milk. La transición fue suave, pero había una sensación de presión en el aire, como si las fuerzas del espacio estuvieran resistiendo. Al salir al otro lado, se encontraron en el territorio de Rías, justo en las afueras de su mansión. La atmósfera era pesada y opresiva, como si el propio lugar estuviera consciente de que algo importante estaba por suceder. Ravel reconoció la mansión de inmediato, con sus torres imponentes y su diseño majestuoso. Pero lo que alguna vez fue un símbolo de poder y control, ahora se veía como un reto que ella estaba lista para superar. Goku, mirando a su alrededor. Así que este es tu mundo, ¿eh? Parece un lugar interesante, pero también puedo sentir que hay mucho poder aquí. Piccolo, sí, hay energías fuertes. Parece que algunos ya se han dado cuenta de que hemos llegado. Ravel miró hacia la mansión, sus ojos brillando con determinación. No había vuelto aquí para esconderse. Había vuelto para dejar claro que no podían jugar con ella y salirse con la suya. Ravel, bien. Entonces es hora de llamar a la puerta. El encuentro con los viejos enemigos. No pasó mucho tiempo antes de que las puertas de la mansión se abrieran, revelando a Rías y sus aliados. Habían sido alertados por la presencia de energías desconocidas y habían acudido para ver quién osaba invadir su territorio. Al ver a Ravel de pie al frente del grupo, hubo un momento de sorpresa, seguido por una risa burlona. Rías, sonriendo con superioridad. Ravel, ¿qué estás haciendo aquí? Pensé que ya habíamos dejado claro que tu lugar no era a nuestro lado. Ravel no respondió de inmediato. En lugar de eso, dio un paso adelante, dejando que su aura Saiyajin brillara a su alrededor, mezclada con la energía ardiente que siempre había sido parte de ella. Los ojos de Rías se agrandaron por la sorpresa, y las sonrisas de sus aliados desaparecieron lentamente. Ravel, ese fue tu primer error, Rías. Creíste que podías deshacerte de mí, que podías hacerme desaparecer. Pero todo lo que hiciste fue darme la oportunidad de encontrar una fuerza que nunca habría descubierto si me hubiera quedado aquí. Ahora he vuelto, y ya no soy la misma que conociste. Rías, tratando de mantener la compostura. ¿Y qué planeas hacer, Ravel? ¿Crees que puedes venir aquí y simplemente desafiarme?
No tienes idea de lo que estás enfrentando. Antes de que Ravel pudiera responder, Goku dio un paso adelante, sonriendo de una manera que no prometía nada bueno para sus enemigos. Goku, tal vez no estés sola, ¿sabes? Y si tienes algún problema con eso, estaremos más que felices de solucionarlo. La presencia de Goku y los demás dejó claro que esta no sería una confrontación como las anteriores. Ravel había traído aliados, y no eran cualquier tipo de aliados. Eran guerreros que habían superado desafíos mucho mayores que los que Rías y su grupo podían imaginar. El desafío lanzado. Ravel miró a Rías directamente a los ojos, sin vacilar. Había llegado el momento de dejar las cosas claras. Ravel, he venido aquí para desafiarte, Rías. Y quiero que todos los que te apoyan lo sepan. No puedes controlar a la gente como si fueran piezas de un juego. Si quieres mantener tu poder, tendrás que pelear por él, aquí y ahora. El desafío resonó en el aire, cargado de energía y tensión. Rías dudó por un momento, pero la presión de la situación la obligó a responder. No podía retroceder ahora sin perder autoridad. Rías, muy bien, Ravel. Si es un desafío lo que quieres, es un desafío lo que tendrás. Pero no te arrepientas de haber vuelto. Ravel ha regresado a su mundo y ha hecho lo que nunca pensó que haría, desafiar directamente a quienes la traicionaron. Con Goku y sus aliados a su lado, está lista para enfrentar la batalla más importante de su vida, no solo para demostrar su fuerza, sino para reclamar su dignidad y demostrar que no puede ser controlada. El llamado del pasado ha sido respondido, y la confrontación está a punto de comenzar. Capítulo 18. El retorno al mundo de Ig School de XD. El aire en el mundo de Ig School de XD estaba cargado de una energía densa y peligrosa. Después de que Ravel lanzara su desafío a Rías Gremory y su grupo, la atmósfera en el lugar se tornó aún más tensa. El terreno frente a la imponente mansión de Rías, que alguna vez había sido un símbolo de poder y dominio, ahora era el escenario donde se libraría una batalla que cambiaría el destino de muchos. Ravel había regresado para tomar lo que era suyo, para reclamar su lugar y enfrentarse a quienes la traicionaron. Goku, Piccolo, Goten, Trunks y Milk estaban a su lado, preparados para lo que se avecinaba. Rías y su equipo observaban desde la entrada de la mansión, analizando la situación y sopesando las posibilidades. La arrogancia inicial de Rías había comenzado a desvanecerse, siendo reemplazada por una preocupación genuina. Ravel no solo había regresado más fuerte, sino que también había traído aliados con un poder que ella no podía ignorar. Rías, mirando a Ravel con frialdad, nunca pensé que volverías tan cambiada. Creí que habíamos dejado todo esto atrás. Pero si insistes en seguir este camino, tendrás que enfrentarte a mí y a mi grupo. Ravel, con determinación, eso es exactamente lo que vine a hacer. No soy la misma persona que dejaste atrás, Rías. Y esta vez, no estoy sola. El brillo de su aura Saiyajin aumentó, fusionándose con la magia de fuego que siempre había sido parte de ella. Era una demostración clara de que Ravel ya no era una simple dama de la nobleza. Había pasado por un entrenamiento que la había llevado más allá de los límites de lo que Rías y los demás podían imaginar. Goku, sonriendo, entusiasmado, esto se está poniendo emocionante. Ravel, deja que me encargue de algunos de ellos. Quiero ver de qué están hechos. Ravel, gracias, Goku. Pero Rías es mía. Ella es la que tiene que entender que ya no soy la misma chica débil a la que una vez traicionó. Preparativos para la batalla. El terreno frente a la mansión era amplio, lo suficientemente grande como para que los dos grupos pudieran enfrentarse sin restricciones. Los miembros del equipo de Rías, Akeno y Mejima, Koneko Touhou y Kiba Yuto, estaban preparados, cada uno con una expresión de seriedad. Sabían que esta no sería una pelea como las anteriores. La presencia de Goku y su equipo había cambiado las reglas del juego, y la ventaja que creían tener se desvanecía rápidamente. Akeno, sonriendo con un toque de nerviosismo, no esperaba que esto sucediera, pero parece que tenemos una batalla interesante por delante. Kiba, Ravel ha regresado con una fuerza que no conocíamos. Esto va a ser más complicado de lo que creíamos. Koneko, mirando a Goku y su equipo, esos tipos no son normales. Puedo sentirlo. Rías, con firmeza, no importa. No podemos retroceder ahora. Ravel ha lanzado un desafío, y no podemos permitir que ella o sus aliados nos derroten aquí. Defendemos nuestro honor. Ravel, por su parte, caminó hacia adelante, su energía fluyendo con una intensidad que dejaba claro que estaba lista para luchar. Había esperado este momento por mucho tiempo, y ahora que estaba aquí, no dejaría que el miedo o las dudas la detuvieran. Ravel, Rías,
Esta es tu última oportunidad. No vine aquí solo para vengarme, sino para demostrar que no puedes jugar con las personas como si fueran simples peones. Si no aceptas el cambio, te obligaré a hacerlo. Rías sonrió con frialdad, levantando su mano para señalar a sus aliados. Rías, entonces será como tú quieras, Ravel. Akeno, Kiba, Koneko, prepárense. Esto será una pelea de verdad. El inicio de la batalla. El primer ataque vino de Kiba, quien, con su velocidad sobrehumana, se lanzó directamente hacia Goku. Blandiendo su espada con elegancia y precisión, esperaba probar las habilidades del Saiyajin antes de comprometerse por completo. Sin embargo, para su sorpresa, Goku lo esquivó con facilidad, sonriendo ampliamente. Goku, riéndose, eres rápido, pero vas a tener que ser mucho más rápido si quieres alcanzarme. Goku, apenas sin esfuerzo, esquivó todos los ataques de Kiba, moviéndose con una agilidad y velocidad que sorprendió a todos. Luego, con un solo movimiento rápido, golpeó el aire con su puño, creando una onda de choque que envió a Kiba retrocediendo varios metros. Kiba, jadeando, con asombro. ¿Qué fue eso? Goku, te lo dije, ¿no? Vas a tener que esforzarte más si quieres pelear en serio. Mientras tanto, Akeno decidió atacar a Piccolo, lanzando rayos de energía mágica en su dirección. Piccolo levantó una barrera de ki, bloqueando los ataques fácilmente. Luego, con una mirada concentrada, extendió su brazo y lanzó un ataque de energía directa hacia Akeno, quien apenas logró esquivarlo. Piccolo, con calma, he peleado contra seres más poderosos que tú, chica. Te sugiero que no me subestimes. Akeno sonrió, disfrutando del desafío. Akeno, me gustan los hombres difíciles. Mientras tanto, Ravel y Ría se mantenían frente a frente, sin moverse. Ambas sabían que esta pelea no era solo física, era también una batalla de voluntades. El orgullo, la traición y la fuerza interior estaban en juego, y ninguna de las dos estaba dispuesta a ceder terreno. Ravel, seria, sabes que esto no tiene que terminar así, Rías. Pero si insistes en mantener tu poder por la fuerza, voy a destruir todo lo que has construido. Rías, fría, hablas con demasiada confianza, Ravel. Pero olvidas que yo también he crecido desde que te fuiste. Ravel no respondió con palabras, sino con acciones. Con un rápido movimiento, cargó hacia Rías, lanzando una serie de golpes rápidos y precisos, mezclando su magia de fuego con el poder de su Ki Saiyajin. Rías, aunque sorprendida por la velocidad y la intensidad de los ataques, logró esquivarlos y contraatacar con su propio poder mágico. El intercambio de golpes fue feroz. Cada una de ellas luchaba no solo por la victoria, sino por su orgullo. El suelo temblaba bajo sus pies mientras sus energías chocaban, creando explosiones que iluminaban el área. Rías, jadeando. Has mejorado, mucho. Pero no voy a dejar que me derrotes. Ravel, con determinación. No tienes elección, Rías. Esta es la nueva yo. El verdadero poder de Ravel. A medida que la batalla avanzaba, Ravel comenzó a liberar más de su verdadero poder. Su aura Saiyajin ardía con una intensidad que hacía temblar el aire a su alrededor. La fusión entre su magia de fuego y el ki de su nueva naturaleza Saiyajin la había hecho más fuerte de lo que Rías había anticipado. Ravel, con una sonrisa feroz, te dije que ya no soy la misma. Y ahora lo verás. Con un grito de guerra, Ravel lanzó un ataque combinado de fuego y ki, creando una ráfaga de energía que envolvió a Rías. Aunque Rías intentó defenderse, el poder de Ravel fue demasiado. La explosión la lanzó hacia atrás, derribándola al suelo. Rías, jadeando. No puede ser. Ravel, caminando hacia ella. Esto no es venganza, Rías. Es justicia. Y es solo el comienzo. El retorno de Ravel al mundo de IG School de XD ha sido un choque de fuerzas y voluntades. Con la ayuda de Goku y su equipo, ha demostrado que ya no es la misma chica a la que enviaron lejos. Ahora, ha dejado claro que no está dispuesta a permitir que la traición y la manipulación la controlen. Pero la batalla aún no ha terminado, y aunque Ravel ha tomado la delantera, Rías y su equipo no se rendirán tan fácilmente. Capítulo 19. El choque de mundos. La batalla había comenzado con una intensidad inesperada. El choque de energías resonaba a lo largo del terreno frente a la mansión de Rías, creando ondas de impacto que sacudían el aire y hacían vibrar el suelo bajo sus pies. Esta no era solo una pelea física, era un choque de mundos, de filosofías, y de fuerzas que nunca antes se habían enfrentado. Ravel había regresado más poderosa que nunca,
y su presencia alteraba el equilibrio que Rías y su grupo habían mantenido hasta ahora. Para Ravel, esta batalla era la culminación de todo su viaje. Cada entrenamiento, cada momento de duda, cada golpe que había recibido la había llevado a este punto. Y ahora, finalmente, estaba lista para demostrar que no se dejaría doblegar por nadie. El combate se intensifica. El campo de batalla se dividió en varios enfrentamientos simultáneos, cada uno lleno de tensión y estrategia. Goku, como siempre, se había lanzado a la batalla con una energía desenfrenada, enfrentándose a Kiba, Akeno y Koneko al mismo tiempo. Aunque los tres eran luchadores formidables, no podían igualar la velocidad y fuerza de Goku. Sus ataques parecían simples a primera vista, pero escondían una precisión mortal que dejaba a sus oponentes constantemente a la defensiva. Kiba, mientras bloquea un golpe de Goku, es demasiado rápido. No puedo seguirle el ritmo. Akeno, sudando mientras lanza rayos de energía, nunca pensé que vería a alguien como él. Es como si estuviera jugando con nosotros. Goku, por otro lado, parecía disfrutar del desafío, pero también sabía que era crucial mantener la presión para permitir que Ravel tuviera el espacio necesario para enfrentarse a Rías. Sus ataques eran calculados, pero juguetones, como si estuviera probando a sus oponentes. Goku, sonriendo, «Venga, chicos. Sé que pueden hacer más que esto. No quieren darme una pelea de verdad». Ravel y Rías, una batalla de voluntades. Mientras tanto, el duelo entre Ravel y Rías continuaba con una ferocidad impresionante. Cada golpe era más rápido que el anterior, y cada explosión de energía era más poderosa que la anterior. Rías intentaba mantenerse a la altura, pero no podía ignorar el hecho de que Ravel se había vuelto increíblemente fuerte, mucho más de lo que ella había imaginado. Rías, jadeando, mientras esquiva un ataque. «No entiendo cómo pudiste volverte tan fuerte en tan poco tiempo». Ravel, con los ojos brillando de determinación. «No fue solo cuestión de tiempo, Rías. Fue cuestión de encontrar mi verdadero poder, de aprender a ser quien realmente soy. Mientras tú intentabas controlarme, yo estaba descubriendo lo que realmente significaba ser fuerte». Ravel lanzó una serie de ráfagas de energía que combinaban su magia de fuego con su Kisai-Yajin, creando explosiones que se movían como llamas vivas, persiguiendo a Rías sin descanso. Rías logró desviar algunas, pero el esfuerzo la estaba agotando rápidamente. La fuerza implacable de Ravel era algo que nunca había visto, y cada segundo que pasaba parecía empujarla más hacia una inevitable derrota. «Ravel, todo este tiempo, me subestimaste. Pensaste que podrías usarme y descartarme. Pero mírame ahora. Yo soy la que está a punto de derrumbar tu mundo». Rías, tratando de mantenerse firme, «Nunca permitiré que destruyas lo que hemos construido». La batalla se expande. Mientras los enfrentamientos individuales continuaban, Piccolo y Milk se unieron a la refriega, ayudando a mantener a raya a los aliados de Rías. Piccolo había estado observando cuidadosamente, esperando el momento perfecto para intervenir y usar sus habilidades estratégicas para apoyar a sus aliados. Con un movimiento rápido, bloqueó un rayo de energía que Akeno había dirigido hacia Goten, lanzando un contraataque que forzó a Akeno a retroceder. «Piccolo, no intentes jugar conmigo. He peleado en guerras intergalácticas. Esto no es nada nuevo para mí». Milk, por otro lado, se mantenía cerca de Trunks y Goten, protegiéndolos mientras avanzaban para respaldar a Goku. Aunque no era tan poderosa como los guerreros Saiyajin, su energía renovada y su determinación la hacían un aliado inesperadamente eficaz. «Milk, Ravel confió en nosotros para ayudarla, y no pienso fallarle. No importa lo que tengan que lanzar en nuestro camino». La lucha se volvía cada vez más caótica. Explosiones de energía llenaban el aire, y las ondas de choque se podían sentir a kilómetros de distancia. Pero, a pesar del caos, Ravel mantenía su enfoque en Rías, negándose a dejar que su enemiga escapara. El verdadero poder de Ravel, la transformación. Rías sabía que estaba en desventaja, y eso la frustraba profundamente. Había construido su poder y su influencia durante años, y la idea de perderlo todo por culpa de alguien a quien había subestimado le resultaba intolerable. Con un grito de furia, liberó todo su poder mágico, creando una esfera de energía oscura que explotó a su alrededor, forzando a Ravel a retroceder unos pasos. «Rías, no me subestimes, Ravel. Puedo destruirte aquí y ahora si es necesario». Pero Ravel no se dejó intimidar. De hecho, la amenaza de Rías solo la hizo más fuerte. Cerró los ojos por un momento, recordando todo lo que había pasado, cada obstáculo que había superado, y cada lección que había aprendido de Goku y los demás. Sentía el ki fluir por su cuerpo, mezclándose con su magia de fuego,
hasta que las dos energías se fusionaron en algo nuevo y más poderoso. Ravel, abriendo los ojos, con una luz brillante en ellos. Entonces, tendré que mostrarte lo que realmente puedo hacer. Ravel gritó, y su aura cambió. Su cabello se iluminó con un resplandor dorado, y su ki explotó alrededor de ella en una onda expansiva que hizo retroceder a todos, incluso a Rías. Había alcanzado un estado más allá del simple poder Saiyajin y su magia de fuego. Había logrado una verdadera fusión de ambos, creando una nueva forma que nadie había visto antes. Goku, mirando con asombro y emoción. Increíble, Ravel. Es como una forma nueva. Eres increíble. Rías, pálida, retrocediendo. ¿Qué es esto? No es posible. Ravel, con voz firme y resonante, este es el poder que encontré gracias a las personas que creen en mí. Y ahora, Rías, voy a demostrarte que no puedes controlarme nunca más. El momento decisivo. Con su nueva transformación, Ravel se lanzó hacia Rías, moviéndose a una velocidad que la otra no podía igualar. Cada golpe que lanzaba era preciso, imparable, y cargado de una energía que ardía como fuego puro. Rías trató de defenderse, pero no había forma de detener el poder desatado de Ravel. La lucha llegó a un clímax cuando Ravel concentró toda su energía en un ataque final. Su mano se llenó de llamas doradas, combinadas con su ki, y lanzó un golpe directo al centro del pecho de Rías, rodeándola en una explosión que iluminó todo el campo de batalla. Cuando la luz se desvaneció, Rías estaba en el suelo, agotada y derrotada. Ravel, mirando a Rías, con un tono suave pero firme, no vine aquí para destruirte, Rías. Vine aquí para liberarme de ti. Si decides aprender de esto y cambiar, puedes hacerlo. Pero si intentas detenerme otra vez, seré yo quien te detenga. Rías levantó la mirada, sus ojos llenos de confusión y frustración, pero también de una comprensión silenciosa. Sabía que había perdido, y sabía que Ravel era ahora más fuerte que nunca. Rías, susurrando, Ravel, nunca imaginé que serías capaz de esto. Ravel, es porque nunca me diste la oportunidad de serlo. Pero eso ya no importa. El choque de mundos entre Ravel y Rías ha llegado a su punto culminante, con Ravel demostrando que no es la misma persona que alguna vez fue traicionada y apartada. Su transformación, tanto física como emocional, es un reflejo de todo lo que ha aprendido y superado. Ahora, el equilibrio de poder ha cambiado, y Ravel ha tomado el control de su destino, dejando a Rías con una elección: aceptar el cambio o enfrentarse a una derrota inevitable. Capítulo 20. La destrucción del mundo de Rías. El cielo estaba cubierto por densas nubes oscuras, reflejo de la tensión que envolvía el mundo de Rías. Ravel había llegado al final de su viaje, con la determinación de destruir el sistema corrupto que la había traicionado. La energía de su transformación Saiyajin aún brillaba a su alrededor, iluminando el campo de batalla mientras se preparaba para desatar la destrucción total. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de liberar su poder, una explosión de luz roja interrumpió el momento. Un portal se abrió en el cielo, y de él emergió Issei Youdou, el emperador rojo, acompañado por los ejércitos de las facciones. Su armadura Busted Gears Calmail relucía bajo la luz oscura del cielo, y su mirada estaba llena de determinación. Había venido a detener a Ravel y proteger lo que quedaba de su mundo. Pero eso no era todo. Entre las filas de los ejércitos, Ravel reconoció a su familia, los Pennex, que habían sido traídos para intentar disuadirla. Issei, con voz firme, Ravel, detente. No puedo dejar que destruyas todo. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras arrasas con nuestro mundo. Ravel se volvió hacia Issei, sus ojos fríos y llenos de determinación. Había esperado que él apareciera, sabiendo que las facciones lo usarían como su última carta para detenerla. Pero ella no tenía intención de retroceder. Ravel, Issei, no entiendes. Este mundo está podrido, construido sobre mentiras y traiciones. Rías y las facciones me usaron, me traicionaron, y ahora es mi turno de destruir todo lo que han creado. No hay nada que puedas decir para detenerme. La familia Pennex. Un intento de persuasión. Mientras Ravel hablaba, sus ojos se encontraron con los de sus padres, Lord y Lady Pennex, junto con Raíce y sus hermanos. Los habían traído como último recurso, esperando que la presencia de su familia pudiera hacerla cambiar de opinión. La preocupación y el miedo eran evidentes en sus rostros, pero también había esperanza, como si creyeran que aún podían alcanzar a Ravel. Lord Pennex, levantando la voz, Ravel, por favor, escucha. No puedes hacer esto. Sé que estás enfadada, pero destruirlo todo no solucionará nada. Lady Pennex, con lágrimas en los ojos,
Hija, por favor, no dejes que el odio te consuma. Regresa con nosotros, y encontraremos una forma de arreglar esto. Ravel sintió una punzada de dolor al ver a su familia, aquellos que siempre la habían protegido, ahora suplicando que detuviera su destrucción. Pero sabía que no podían entender completamente el dolor y la traición que había sentido. Aún así, no quería que ellos pagaran por las acciones de Rías y las facciones. Ravel, respirando hondo, con voz firme. Padre, madre, hermanos. No tienen idea de lo que me hicieron. Rías me traicionó, me desterró a otro mundo porque me consideraba una amenaza para su poder. Ella manipuló a todos, incluso a ustedes, para asegurarse de que yo no tuviera un lugar aquí. No puedo permitir que eso siga sucediendo. Raíce, sorprendido. ¿Qué? ¿Rías hizo eso? Ravel, sí, y por eso he vuelto. No para vengarme, sino para destruir el sistema que me traicionó. Pero ustedes no deben quedarse aquí para ver esto. No quiero que sean víctimas de la destrucción que voy a desatar. El plan de rescate, Piccolo y los guerreros Z. Ravel se volvió hacia Piccolo, Gohan, Trunks y Goten, quienes habían estado observando en silencio, listos para intervenir si era necesario. Sabían que Ravel había tomado una decisión difícil, pero también entendían que estaba tratando de proteger a su familia. Ravel, llévenlos al otro lado del portal. No quiero que mi familia quede atrapada en esto. Pónganlos a salvo con Bulma, Videl y Milk. Ellas sabrán cuidarlos. Piccolo, asintiendo, entendido. Vamos, muchachos, es hora de moverse. Sin perder tiempo, Piccolo y los demás se lanzaron hacia la familia Penex. Aunque algunos de los soldados de las facciones intentaron detenerlos, no eran rival para los guerreros Z. Piccolo envolvió a los Penex en un campo de energía, protegiéndolos de los ataques que llegaban. Gohan, mientras derriba a un oponente, estamos aquí para ayudar a Ravel, y eso significa sacar a su familia de aquí. Con precisión y velocidad, los guerreros Z se abrieron paso entre las filas enemigas y llevaron a la familia Penex hacia el portal. Bulma, Videl y Milk estaban esperando al otro lado, listas para recibirlos y asegurarse de que estuvieran a salvo. Bulma, al otro lado del portal, ayudando a los Penex. Vengan rápido. No tenemos mucho tiempo. Milk, Ravel hizo esto para salvarlos. Así que por favor, confíen en ella y manténganse a salvo. El golpe de Goku. Issei en el suelo. De vuelta en el mundo de Rías, Issei seguía intentando detener a Ravel. Con su armadura de Boosted Gear brillando intensamente, se lanzó hacia ella, decidido a detenerla a toda costa. Pero antes de que pudiera acercarse, Goku se interpuso en su camino, transformándose en Super Saiyajin. La luz dorada de su aura llenó el campo de batalla, y la energía que emanaba dejó claro que no estaba jugando. Issei, no puedes detenerme, Goku. Haré lo que sea para salvar este mundo. Goku simplemente sonrió, pero no había nada amistoso en su expresión esta vez. Issei atacó con todas sus fuerzas, pero Goku esquivó su golpe con una facilidad sorprendente. Y entonces, sin previo aviso, Goku lanzó un contraataque devastador, golpeando a Issei en el estómago. La fuerza del golpe fue tan abrumadora que la Boosted Gear de Issei se hizo añicos, su armadura rota en 1000 pedazos mientras caía al suelo, incapaz de levantarse. Goku, mirando a Issei, que yacía en el suelo, eres fuerte, Issei. Pero no eres lo suficientemente fuerte para detenernos. Ravel ha tomado su decisión, y nadie la va a hacer retroceder. La destrucción del mundo y el beso de Ravel. Con Issei fuera de combate y su familia a salvo al otro lado del portal, Ravel estaba lista para terminar lo que había comenzado. Alzó las manos hacia el cielo, concentrando toda su energía, y el aire alrededor de ella se llenó de tensión. Las estructuras de poder que las facciones habían construido temblaban ante la presión de su poder, y los líderes que quedaban miraban con horror, sabiendo que no había nada que pudieran hacer. Hey guerrero, hemos llegado al final de esta aventura. Pero recuerda, esto es solo una parte de la gran historia que estamos forjando juntos. Si disfrutaste esta batalla, dale un like para demostrar tu valentía. Suscríbete a Fanfic Historias y únete a nuestras filas de héroes que nunca retroceden. Activa la campanita, porque solo los más valientes reciben la llamada cuando comienza una nueva misión. Y no olvides dejar tu comentario o quedarás como un insignificante insecto que nunca se atrevió a hablar. Nos vemos en la próxima aventura, campeón. Que la imaginación te guíe hasta entonces. Ravel, mirando a Rías, con voz firme y clara. Rías, he destruido tu mundo tal y como tú destruiste el mío. Me traicionaste, me desterraste, y ahora tú y los tuyos pagarán el precio. Pero dejaré que vivas,
para que veas lo que has perdido y tengas la oportunidad de arrepentirte. Este es el fin para las facciones. Con un grito final, Ravel liberó una ola de energía que arrasó con todo lo que pertenecía a las facciones. Las torres se derrumbaron, las fortalezas se disolvieron en polvo, y las estructuras de poder fueron destruidas. Pero como había prometido, dejó intactas las zonas habitadas por los humanos comunes, preservando sus vidas. Solo los edificios de las facciones, símbolos de opresión, fueron arrasados. Cuando la energía se calmó, Ravel se volvió hacia Goku, y sin dudarlo, se acercó a él y lo besó en la boca, rodeándolo con sus brazos. Fue un beso largo y lleno de agradecimiento, una declaración de todo lo que había sentido durante su viaje. Ravel, después del beso, con una sonrisa, «Gracias por estar conmigo, Goku. Vamos a casa». Goku se quedó momentáneamente aturdido, pero luego sonrió, feliz y satisfecho. Goku, claro, Ravel. Vámonos. El universo es grande, y hay muchas aventuras por delante. El regreso y la fiesta en el mundo de Goku. De regreso en el mundo de Goku, Bulma, Videl, Milk y la familia Penex recibieron a todos con una cálida bienvenida. Aunque la destrucción no era algo que soliera celebrarse, comprendieron que Ravel había librado a muchos de la opresión y la traición. Bulma organizó una gran fiesta para celebrar el regreso de Ravel y la seguridad de su familia, un símbolo de un nuevo comienzo. Lord Penex, con lágrimas en los ojos, abrazando a Ravel. «Hija, lo sentimos. Lamentamos no haberte protegido de lo que te hicieron. Gracias por salvarnos, incluso cuando no merecíamos tu perdón». Ravel, no se trata de perdón. Se trata de liberarnos a todos. Y ahora, podemos empezar de nuevo. La fiesta se extendió hasta bien entrada la noche, llena de risas, música y promesas de un futuro mejor. Piccolo, Goten, Trunks y Gohan se burlaban ligeramente de Goku por el beso, pero todos sabían que Ravel había encontrado no solo fuerza, sino también un verdadero compañero en él. Piccolo, supongo que todos sabíamos que esto iba a pasar. Ahora que Ravel es una Saiyajin, van a ser una pareja formidable. Goten, eso significa que vamos a entrenar mucho más juntos. Será genial. El viaje de Ravel había sido largo y lleno de desafíos, pero había encontrado la fuerza para liberarse de su pasado y forjar un nuevo futuro. Con Goku y sus amigos a su lado, sabía que el universo le ofrecía infinitas posibilidades. Y aunque había dejado atrás un mundo destruido, sabía que había hecho lo correcto. Ravel, mirando las estrellas junto a Goku, nunca pensé que encontraría paz en un lugar tan diferente, pero ahora sé que siempre hay un nuevo comienzo esperándonos. Gracias por ser parte de mi historia, Goku. Goku, y gracias a ti por ser parte de la mía, Ravel. Vamos a disfrutar cada día y a buscar nuevas aventuras juntos.